No se ve lagueado, que es lo que importa. A ver, Alan Wake, parte 2. Continuar partida. Si no sabes dónde ir, solo es una buena idea, no sé qué, no me acuerdo. Atraviesa las ruinas de la montaña, no me acuerdo en qué había quedado. Suave, pero ya había terminado. Yo esa parte sí la hice, ¿no? ¿O no? Ayer. Como que no se guardó hasta el final, supongo, hasta donde llegué. Para el puesto de observación. Esto ya lo había hecho. Ay, no me jodas. Voy a tener que repetir la parte donde el mae está como. Donde persigo al mae o no. Se me acaba de desconectar algo del teléfono. Ah, no, sí, fueron los audífonos. Wake se despierta en la clínica. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. Eso no me It was a acuerdo. reassuring smile, and I hated him for it. Ah, no, sí, sí me acuerdo de esa frase. Sí, lo escuché ayer. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. I dreaded what I would find. No, yo creo que esta parte ya la había hecho ayer. Ay, qué pereza, madre. Voy a tener que repetir la parte de seguir a este madre otra vez y todo. Ay, qué parte de mierda, me hubiera llegado ayer a un punto de control. Pero es que también era inicio de episodio. Yo asumí que había un puto punto de control ahí, weón. No me joda, digamos. Sí, eso ya lo vi. Y no, esta parte ya la había visto. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story. Todo eso ya lo había visto, sí. Pero al menos no lo resume, que no me acordaba. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Episodio 4, la verdad. Alan. Ok. Shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death. La frase que está mental illness. en la página. You lied. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. It's Esquizofrenia indiferente. Indiferente no, no me acuerdo cómo. Tipo, madre, lo acabo de leer y ya se me fue. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me Esta es numb. la cabaña que ya no Felt está, like se this was supone. happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. Se supone que hago. ¿Qué tengo que hacer? No. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Su gorila maestrado. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. El doctor Hayton. Ay, qué mierda más rara, pero ¿esto está pasando o no está pasando? Right now, Jack took them out for a Night Springs de video game. except for the ones who are Dice Remedy también. vulnerable, of course. Remedy tiene al chile un juego. Vea, mira, un Xbox y todo, qué pichu. El 360. Remedy tiene un juego que el chile se llama así o no. Que sí me daría curiosidad jugarlo. Pero no creo, me imagino que nada más es algo que hicieron para el universo de esta vara. Creativity is a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge.
I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable Muerta, state sí. until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. Se ahogó. O sea que se cayó de la. Hallucinations, paranoid delusions, Se cayó de la cabaña. an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind is Está diciendo egocéntrico así, pero en palabras más complejas. in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped, and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind. Pero ¿cuál fue el accidente con la mujer? Entonces, tipo, sí murió ahogada, pero ¿fue lo que nosotros vimos o eso también fue I know the instinct una is to alucinación? resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Dice, más allá de la sombra con la que te conformas hay un milagro iluminado. TZ, en recuerdo de un buen amigo y poeta. Cauldron Lake. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Ok. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Cada vez se está volviendo más loco. Imagination is what Bueno, you le está work with. afectando más la After all enfermedad. your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the one obviously trying loved to his bring own you voice. out of the His world words. you've Bueno, me echoed gusta back que at us. pongan dos diálogos al mismo I tiempo. dug my Do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need focused. to work with No me. es la primera vez que lo Once you hacen en el accept puto that, juego. Al chile no me you cuadra begin eso. the journey towards No me recovery. entero de una mierda, digamos. Si me pones Come dos a along. la Let's vez. go inside. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man Mira, versus ese era el mismo nature. It's puma o wonderful jaguar, stuff. o no sé, Pretty damn wonderful, yeah. que tenían en el otro lugar también. Scary, scary, scary. Emerson, Tiene un hueco en el zapato. Se le ve todo el dedo, weón. I'm a real bad
bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow games. strike. Ooh, It's yeah. trash, of course, but it does involve Get some him to the head. small Basura. creative effort, Qué which hijos de makes him puta. receptive to my therapeutic methods. No kidding. Come, Alan, this way. Qué lugar de putos locos. Hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah. He's very proud of me. He says I'm getting Son los señores que, mae, porque, I think ¿dónde I'm getting puta se supone que better. estoy? Toda gente del pueblo. Este man no recuerda haberlo visto. Well, I guess I'd better start wrapping this up. Esta man es la... No, esta no es la vieja loca que andaba obsesionada con las luces. Pero los señores que estaban ahí sí eran los del pueblo. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Bienvenidos a la clínica de Cauldron Lake. Aquí podemos podemos darle la ayuda especializada que necesite. Sin embargo, debe cumplir con estos requisitos. Pide a sus familiares y amigos que concierten citas para visitarlo, así no interferirán con su terapia y o periodos de creatividad. Debe respetar las necesidades de privacidad y espacio vital del resto de los pacientes, especialmente durante sus procesos creativos. No tenga prisa. Nuestros pacientes suelen padecer problemas creativos a largo plazo que no se solucionan en un día. Tómese el tiempo necesario. Tenga en cuenta que recibirá voluntariamente un tratamiento específico para su problema, la terapia del compromiso y su método asociado, el flujo, y poner una vara como de copyright a los dos. Son más eficaces cuando es usted quien les da forma y los conduce. Si tiene cualquier duda, no duden en hacérnoslo saber. Ok. My rheumatism's killing me. There's a storm Night in the coming. Springs igual. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And Night in the Springs es un juego que hizo el mae que el que está loco. Anderson brothers, Odin and Thor. They had a, how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. En los They adopted new 70s. first names to complete the image Y of esos Viking estaban cuando gods. llegamos al After the pueblo band también. broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! Más piensan que viven en Valhalla, weón, no jodas. A crash course
all you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Una página. A ver. La escritura y el ayudante de Thomas Zane. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Veo un termo aquí, no lo había visto. Con la estupidez, llevo como 30 de estos. Un vergazo. El dilema del creador. El nuevo y revelador libro del Dr. Emil Hartman, autor del bestseller El flujo creativo. En él explica con sus propias palabras la terapia del compromiso y el flujo, sus revolucionarias técnicas terapéuticas, ya disponible en librerías. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. The doors were locked. Hartman and the nurses would have keys, but there was no way to get my hands on them. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin, have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. Ese cuarto que se ve ahí no es el mismo cuarto en el que está él ahorita tampoco. Se asomó algo ahí. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. No, no está activado y no había llave. Otro QR. Este también puedo escanearlo. Hartman wanted me to write. I knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Literal un chiste malo. Esto es lo que sale en esta hora. Constipation. ¿Qué dice después? That looks painful, pero escrito como si fuera de Pain de Max Payne. Estúpido, weón. Review de mierda. Está fichón, así que no puede hacer este tipo de varas. Es una forma rara de romper la cuarta pared. Emerson. Emerson era el loco que hacía juegos, ¿no? Se supone. Sí, no, es un cuarto distinto completamente. My hands began to shake uncontrollably. Jared, ¿cómo está, ma? Buenas tardes. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Mucho caso hizo. Estoy bien por dicha, man. Porque sí yo he hecho picha, pero man, fuera de eso. Fuera de eso lo normal, pero es que no dormí una mierda, man. Pichasearon a todo mundo. Con un martillo de verdad. I could get the key to the office wing from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd be keeping them. El despacho de Hartman, ok.
Estas son más pinturas del Mike que estaba allá afuera. Tapes said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment. Antes de reproducir la cinta voy a agarrar la página. Mod le falla a Hartman. Maud could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time. Uy, He blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Una grabación, ahora sí. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake, what would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Qué putas. Re divino el emote. Hay toda una. Tipo, hay un pichazo, vimos así. Tipo, está el Don Sass, está el Sassy, está el Sulky Sass también. Está el Don Sass, no me acuerdo si ya lo dije. Está el Sass Council, no me acuerdo. Hay un pichazo por si los quiere revisar. ¿Este quién es? Do you have any idea how much trouble you're in? Barry? Ow! About time! Barry. ¿Qué hace este mae aquí, weón? We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that vet gave me a real hard time, but I had no clue. Desde TV, si no, mae, de ver TV prácticamente ya no hay emotes. And then I get a call from Hartman, that son of a Ahí era más como 50, creo. and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner, the piss. Ay, mierda, pensé que el diálogo no se iba a cortar, pero igual este me habla tanta mierda. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Lo va a matar. Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine.
No lo mató él, pero literal dejó que lo mataran. Más o menos lo mismo. The dark presence would be on me in a moment. I had to find a way out. Pero apúrate, hueputa. Ay, yo me cago en su madre. ¿Y de dónde saco luz? Arriba, aquí está en mi cuarto. Ah, el generador este, es verdad. Ok, con eso ya puedo prender todas las luces. Mira, por primera vez pusieron como más chiquitilla la vara de los generadores. Bien, ahí ya puede quitar todo. Y esto no lo puedo mover, ¿no? No, ok. Uy, hijo de puta que me mata. Bengalas, perfecto. Bueno, solo una. Mejor que nada. Hijo de puta, tengo la bengala afuera. La página del manuscrito. Soy más enviado conocimos que con el juego. Sí, conocimos ahí un chazo, madre, pero un vergazo. En su mente creo que hay como 600 y pico, una cosa así. He had no ambitions on that front, and he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. No hay más, como dijo que había un pichazo que no tenía. Único me tengo que esconder, ¿no? Tipo, es que no puedo entrar aquí ni nada. Eso tiene que abrirme la puerta, ¿no? No tengo luz y esta hora ya no puedo volver. Ahí está. Vuelvo a pegar y ahora sí ya voy. Pero mae, ¿qué me está dando? Tiene que romper esta puerta también. Pero hijo de puta madre, no, pero esta vara qué, huevón. ¿Cómo lo esquivo? Me va a matar. Me pegó de milagro, wey. Pero ¿cómo mierda llegó al otro lado usted? I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a Tengo que pasar por un laberinto, no me jodas. Ah, bueno, gracias. Oh God! Look at the house, Al! Look out! Ah, bueno. Uf, que me pega siempre.
No me joda, weón. Ay, ¿por qué no se trepa la hijo de puta puerta esa, weón? Más fácil. Es pasar por un puto laberinto, mae. Y Kenny, mae, no sé, weón. Ayer se pasó, pero no sé dónde. No sé dónde ande ahorita, no sé qué anda haciendo, mae. No sé si está breteando el mae hoy. No confíes en Emil. ¿Quién era Emil? Página de manuscrito. Wake ve el escenario de los Old Gods The Fasgar. Viking paraphernalia that littered the area surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Bala de revólver. ¿Los tengo detrás o cómo? Derrota a 100 enemigos poseídos con el revólver, hueputa. Puta, le cuesta morirse a estos, más son unos putos tanques, literal. Otra página más, bien. Qué regazo de páginas estoy sacando con la estupidez Hartman y el corte de la electricidad. Down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Menos esquizofrénico, weón. We don't want any fighting. It makes people sad. Ven hablando por ahí. You get 2 pills in the morning, and then you'll be nice and calm all day long. El guardaespaldas. Ay, no me toque las bolas, que también van a venir murciélagos de esos. Qué necios, madre. Dios mío, con los putos pájaros de mierda. Al siguiente que vengan les tiro un bengalazo, esos de putas. O no, porque no me dio tiempo.
Son demasiados, madre, qué putas. Madre, de verdad no les di, me cago en toda su puta madre. Ah, no, pero aquí vengo. ¿De qué acabo de llegar? O sea, ya salí del laberinto. Madre, pero ¿cómo el maestro llegó al otro lado, tipo? Bueno, aquí hay un sendero igual. Lo que sí es que el mae como... Bueno, me imagino que salió por otra puerta, una escopeta. Empezó bien el capítulo. Mod al mando. Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Y salen otro vergazo, mae, con solo ver la zona así medio abierta y tal. Ahí está. Ole. A la mierda, que tengo otro atrás, güey. Me queda uno, ¿no? O el primero sí que lo maté. Ah, no, sí que lo maté, ok. La bengala. Entonces esta mierda de que los objetos estos hagan esta vara, man. Oh, ah, no, solo es una página, pensé que es otra mierda de la otra página. Un poseído ataca a Barry. Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. Se cayó el man. Okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. ¿Qué mierda quiere decir el mundo explotó? Ay, mae, es que qué necios, weón. Pero, mae, ¿por qué llegan por la espalda? No hay más, ¿no? Por acá no hay ni mierda, o sea, para nada. Ah, bueno, no, hay algo aquí oculto. De los cofres estos de suministros. Aquí mismo, al final, madre, con la estupidez, yo creo que me saco todos los cofres estos. Y si no son todos, madre, pero por ni mierda no los saco todos. No, esto está bueno. Allá está Barry. ¿Qué van a salir una cantidad de bichos, man? Porque solo ver al man sí que está como en la luz y tal, como que algo no va a salir bien. Hartman administra antes a Wake. Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he had had.
Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood, and barely tasted it. El man se la peló que le rompieron la nariz, güey. Bueno, no sé si rompieron, pero eso que se la dejaron hecha mierda. Los termos dicen Coca-Cola, ahora que veo. No me han puesto. No los había visto bien, digamos, pero me pareció ver que tenían como una marca, pero no vi cuál era. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the net. Ese fue de golpe, qué más hijo de puta. Loosen the lock, so, I'll find it. Don't worry about it. Es que como me le cago, weón. Barbie de mierda, madre, me jodió la puta noche ya. Madre, los pájaros tienen que ser el peor puto bicho de este juego. Ah, la mierda, que me suben aquí también. Pero, huevón. ¿Qué dijo? ¿Lo encontró o no lo encontró? Bueno, ahora está tardando. Qué necio. Pero yo no, ya que soy los mato. No, digo yo. Al, please tell me we're headed. Lleva la vara de papel, bueno, el cartón ese. Come back soon sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Madre de rayos. Madre, todo raro que quiere broncearse todo el año, weón. Crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's Está something más special muerta. about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Bueno, no vamos a llegar, claramente. Qué pichazo, no, Barry se muere, weón. Ah, aquí fue donde, aquí lo atacan, entonces, es lo que decía la hoja. Todo control, ok, I sí, lost no. my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh,
okay? Jeez, it's good to hear your voice. I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop. Don't No se supone que está el mae. Forget that. Are you okay? ¿Cómo puta este mae quedó aquí arriba también? There's no way you can climb down though. It's like a sheer wall. Al, Poco es tan alto, weón. Barry, it's a taken. Use a flare, Barry. Yeah. Barry, are you Claro, ahí alright? está. I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Claro. You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Barry, just El personaje de Barry me cae medio mal, honestamente. I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Bueno, entre donde empiezan a salir las balas estas y que se alzan y me meten vergazos. Ay, Dios mío, man, justo tenía que hablar, güey. Ya sé que están, man, güey, puta juego. No, ahí al fondo. Página de manuscrito. A ver, Walter en la granja de Anderson. ¿Quién era Walter? Felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Un MP3 DJ tenebroso, punto, ¿qué history? ¿Qué mierda habla? Hola history, ¿cómo está, man? Buenas tardes. Ay, madre, paren, pues puta mierda, madre. Bueno, como es, tipo, de lo más molesto son estas mierdas así. Que vuelan y tal, porque este hijo de puta no puede correr. Literal aquí ya va cansado. No puedo correr. Madre, ni siquiera me pegó. No, estoy muerto. ¿O no? Oh, no, eso no se mueve tanto. Espero se encuentre bien, sí, estoy bien. Estoy medio cansadillo, pero madre, fuera eso. Fuera eso todo normal. Ay, la re puta madre. Nivel en CS2 para vender cosas, madre, qué ratón. Qué ratón, hijo de puta, pero dale, suerte, va. Desde allá arriba no puedo llegar. Ah, bueno, nada, pero aquí arriba hay una página al menos. Ocupo encontrar luz para... A ver, voy para arriba otra vez. Ah, no, eso lo puedo usar. Ah, ok, tiene que haber un generador arriba, seguro. Ahí ya debería estar bien. Tiene que estar por acá, por la hoja, seguramente. A ver. Nightingale arresta, güey. Stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. El mae no, tipo, al chile no todavía no entiendo la obsesión que tiene ese mae con Alan Wake. Tipo, ¿por qué quiere matarlo tan, no sé, desesperadamente? Buenos días, Viper, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? I
could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous. Al but I had menos no una choice. linterna. No comienza a nadie en la oscuridad. Y sin pilas, weón. No, ojalá no salga mucho esta hora. Pregúnteme la hora. Viper, ¿qué hora es? Me vengan a tocar las pelotas, weón. No se vea el móvil carepingo. Viper, no sea tan subido. Mae, pero coman mierda, weón. Que dice, mae, pero no puedo, no puedo. No me puedo mover, huevón. Es esta mierda. I could sense the movement in the Literal me dejaron ahí pegado. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Salen muchos, man. Así, gracias de Mega 3, ¿qué? No, pero es que igual que hago con esto, tipo. Es que no me da tiempo de prender el generador. No, es que no, mae, coman mierda, coman. No me puedo mover, huevón. Igual el mae este va a correr 2 metros y aquí ya va cansado. Y ya no puedo correr más. Tengo que intentar llegar a aquella luz. No, y van saliendo más, mae, no, esta mierda. Pero, mae, es que cómo es tan inútil, mae, lo van persiguiendo para matarlo. ¿Cómo es que no puede correr 10 metros sin estar ahogado? Me cago en la puta, mae. No tiene lógica. Voy a intentar ir directo por acá, no me voy a parar en la vara esa. Son buenos para el corazón, decía. Ahí sale otro más, pero corra, madre, no me importa que spawnen más, pero corra. Ay, no me joda usted. Corra, corra, madre, solo tiene que llegar aquí. No, no me suenen. Hijos de puta, madre. Al máximo. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. ¿Qué mierda le pasa a Barry, madre? Porque este madre, tipo, se complicó toda la estúpida vida subiendo acá, güey. Esta es la linterna de alta resistencia. Madre, pero esto hay que dejarlo presionado literal como 3 segundos para que lo haga. ¿Esto qué es? Dura más, supongo. Que la otra no lo puede agarrar. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Creo que no es Barry ese madre. No sé por qué me da. Sí, como que le dura más, ¿no? Un poco, aunque sea. Como que es más grande la barra de la linterna, nada más. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. La presencia oscura Presence desatada. followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. He was the one who'd been placing the pages on my path. ¿Qué mierdas? ¿Quién se supone que es? La luz esa.
Pero es que siento que cuando termine el juego ni siquiera me van a responder las preguntas que tengo, digamos. Ya hoy no quedo peor. Los pacientes escapan de la clínica. As the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Nunca me pude salir. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Los poseídos, ¿qué dicen? Están llenos con oscuridad. Llenos de oscuridad, no llenos con... Al menos yo tengo una escopetilla. Mejor que no andar ni mierda. Eso no quita lo molestos que son estos putos bichos, man. Ya. Bichos de mierda, man. Ojalá en el 2 no sean tan molestos, madre, pero es que traté de poner la cámara esta de mierda, madre, ya escuché, tipo. Soy consciente de que se pone un idiota de estos. Mike, ¿quieres dejar de tirar mierda, pedazo de hijo de la remil puta? Bichos más intensos, weón. Para colmo uno no puede correr de ellos, no da. Tipo, el estado físico del mae es tan mierda que no... No da para correr de los bichos. Lo estoy escuchando, man. No me joda, man. Que la luz está aquí nomás. Déjese de mierdas. Cuando jugamos al de los piratas, bye, pero yo no tengo el de los piratas. Esa la mierda esa. Yo no tengo el Sea of Thieves, man. Yo tampoco, entonces. Bueno, hasta ahí llegó Barry. Se me acabó el Game Pass, pero no tenía 3 meses. Espera, ya voy, que estoy looteando. Voy para arriba ahora sí. I know you. You were in jail the other day. Es el man de la cárcel. For the moonshine, you know. It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. My buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. Where the best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist.
This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. Qué puta fumada de juego, weón. ¿Se me murió? Parece que sí, ¿no? Puta susto. A la mierda, hola, buenas tardes. Tengo otro atrás. No. Ok, no. Puta, no me quería dejar salir. I'd need a car to get there fast. ¿Y qué es eso, weón? Hay un cofre aquí. Mira, ni siquiera había visto las flechas, weón, qué putas. Mira, podía llegar desde dentro de la casa y todo. Ya, yo tenía que ver algo más aquí. A ver, Hartman piensa en Moti, güey. Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake, by contrast, was a far more difficult subject. Mott had given him too much leash. In 2 days, who knew what could happen? Hartman would have to find a way to rein him in, and quickly. ¿Sí? Ahora sí, vámonos en el bichillo este. Sería loco que pusieran la radio aquella, la del señor, donde uno va, que casi lo matan. I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. But Barry was Barry. Barry es Barry, en efecto. Eres un estúpido, en resumen. La cámara cuando uno va en carro sí es cierto que es una mierda. Tipo, ¿por qué si le doy así da toda la vuelta? Pero voy a ir arriba también porque sale como que hay algo. Aunque sea algo, parece que está aquí adentro. Está arriba. No, mira, está acá. Ok. Tipo, no, lo he dicho, tipo, al chile debo de tener un vergazo de los porque no puedo ahora. No me dejaba moverme. Aquí arriba no hay nada igual. Me va a llevar el otro bichillo este. ¿Voy arriba o no voy arriba? Tipo, es que no sé si... Tengo que ir a la granja que está más... Puta. Más para abajo, pero no sé qué tan... Si me sale rentable venir aquí. Puta, ¿cómo manejo, weón? ¿Cómo lo dejé parqueado y todo? Quiero ir, seguro hay algo. En la otra casetilla de estas varas que nos habíamos encontrado también había algo. Habían pilas o lo que sea, aunque pilas creo que... Ah, bueno, no, el máximo... No, sí, llevo el máximo ya de pilas, creo. Y de balas también, capaz de escopeta también puedo encontrar aquí. La emisora. Ah, no, fusil de casa. Boys at the Weather Service reckon it'll last until morning at the very least. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The Sheriff's Department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the woods and it's... Una mujer blanca de 30 años, es la esposa de este mae. La esposa de este mae era macha y todo. Hería en un accidente, sí. It's bad weather to be caught out in, so if you see someone in the area who maybe looks a little confused, give him a hand, all right?
This is Pat Maine on KBF FM. Hoping you're all safe and warm tonight. O sea, que sí está viva la madre, o no. Que si es que saber quién puta está dejando los carros estos, madre. No me vengan a tocar las pelotas, madre. Qué pichazos mete el rifle este, weón. No me aguantó uno, weón, se lo tanqueó. Que loco que este juego así tan viejo y tenga como estas secciones de semimundo abierto, digamos, pero no. En verdad voy a ir para allá. No es que el carro no me quisiera doblar ni nada, ¿no? Bueno, no es que el carro se me fuera ni nada. Nada, no. Oh, no me joda, de verdad me van a seguir. Mano, no pueden tocar tanto las bolas, no, mano. No me joda. Tipo, no, man, me niego a pensarlo. No pueden tocar tanto los huevos. Voy a dejarme las bengalas equipadas de momento. Solo si le doy un balazo se enciende. O si le hago así. No parece. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. No, la marca esa me cago en la puta. No lo agarré por estar de estúpido viendo la marca, man. Lo salvó la mierda esa, que putas. Los maes tenían su propio escenario, digamos. La música de esta será... Ah, pero pensé que yo pensé que no subían. Ay, pero si me ayuda. Bye. Reflector de alta resistencia. A ver. Ah, la mierda. Esto está... Me gustaría pensar que está mejor, pero no parece. Dispare, huevón. Me bajan demasiada vida, weón. Qué putas.
Tira los fuegos artificiales, hijo de puta. Dios. Derrota 20 poseídos por medios indirectos. Me acaban de dar, madre, pero yo no tiré nada, digamos. Ay, la mierda. Dios mío, madre, pero ¿cómo pueden ser tan intensos, madre? ¿De dónde salen? Qué asco de bichos, madre, qué cosa más asquerosa. Bien. Listo, hola, Viper. Esos son unos zombies de Left 4 Dead, esos también, madre, que uno no puede correr, que lo van parando todo el rato. Eso sí que son intensos, madre, sí. ¿Sí? Casi no me quedan balas de esta vara, güey. Voy a tener que cambiarme a la escopeta. Ah, bueno. Ya he comido, madre, ¿no? Tengo hambre, pero no he comido. Ah, bueno. Ya la casa de los Anderson. Vámonos. Bright Falls, rock and roll capital of America. Hey, Al! This way. Mándese unos nachos, ojalá, madre. Hay unos nachos de un lugar que es riquísimo, pero no llega aquí. Bueno, creo que no llega, madre. Nunca me he puesto a ver si llega a mi casa o no. Pero estoy muy seguro de que no va a llegar. Si llega, me pido algo. ¿Cómo se llama? Ok. No llega, qué mierda, madre. No, es que está a 9 kilómetros, madre. Normal que no llegue, weón. Pero qué picha, madre. Qué picha, porque es un lugar riquísimo de nachos, madre. Se me acaba. Ah, bueno, yo también puedo atravesar esto, perfecto. Hecho mierda, madre. Ojalá vivir en un lugar más céntrico para poder pedir de esos lugares. 2 kilómetros el puto McDonald's y no llega. Weón, yo tengo el McDonald's más cerca, ya no llega y estaba a 5 kilómetros, creo. Qué estúpido. Yo no entiendo la mierda de McDonald's. A ver, ahí arriba hay algo. Igual aquí el McDonald's sí tiene como más, sí llega como más lejos, ¿no? Pero no, tampoco tanto. ¿Cómo era? No me acuerdo. Pues si empieza a escribirlo y darle al tab. Pero ¿por qué no se sube? Ya. Right now, I'm just standing here because I need my best. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves. Cállese, 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 cállate, hijo de puta.
Hey, remember when I got you that gig? Madre, déjeme ver esto, weón. Madre, ¿cómo es que es? ¿De dónde se apagará este carepicha? Madre, es demasiado intenso. Tonight's episode, The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. Paisajes oníricos, como en el... ¿Cuál era? Es en el Hollow Knight, que están los bosses oníricos, si no me equivoco. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream, and the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys, and they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wait. Qué puto, ¿no? Nunca me puede pasar el Hollow, ¿por qué? ¿Por qué no se lo acabó, weón? ¿Solo lo estaba jugando de Game Pass era o no? ¿Qué? En Steam lo suelen poner baratísimo en descuentos, ma. Ahorita que seguro van a empezar los del Viernes Negro y así, ahí lo ponen bastante barato, ma. Los hermanos Anderson en los 70. 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. Algo así He infiltraron. contemplates cutting his eye out. Thor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. Es que nunca lo empecé, ma. Qué huevón va ahí, pero me empieza el hijo de puta. Ganas de comprar juegos en el Xbox. ¿Qué quiere comprarse para el Xbox o qué? Unos tenis nuevos en el Battlefield. ¿O qué mierda es el BF? La cámara está súper arriba, bro. Black Friday, sea serio, weón. Mira. Contemplad sobrecogidos la furia y la ira celestial. Y pues puta, no sé leer. El Red Dead se está tardando para comprarlo, Hyper. Ahorita me imagino lo compran en Viernes Negro, ¿no? Así, ay, qué hijo de puta, ya habían tardado, man. Madre, pero es que me haga un combo, ahí sí que me toca las bolas, madre. Venga, acérquese. Le voy a hacer un combo y usted, pedazo de mierda. Ay, la puta que lo parió. No veo, man. Pero ¿cuántos son, mae? ¿Qué putas? Si tan solo fuera que, mae, me dan un putazo y ya, pero es que todos me dan dos vergazos. Ir con bengala en mano y voy despichado.
Usted sí, hijo de puta, que me dejó mamando aquí. Pero el hijo de puta, madre, se la peló. No, madre, pero es que ¿por qué pegan de... Madre, qué asco. Porque, madre, dos pichazos da cada uno, weón. Cuando Coco venía aquí, madre, pero de eso ya... Estamos hablando años, weón. O una gráfica, madre, si se encuentra una gráfica barata, weón. Qué buena suerte con eso. Y me refiero en el Black Friday, weón. Lo normal es que le suban el precio. A ver. Era un termo aquí, me lo había dejado. No entiendo si 16.60 a lo mejor se la compro. ¿A cuánto lo está vendiendo? En dólares a poder ser. De 50 a 100. Ah, la puta, si estaba... ay, madre. Si le sale bien, güey. Esponjas estos bichos, güey. ¿Cómo aguantan, güey? Me dejó mamando este ma, eso sí. No, él bien tranquilo aquí en la luz y todo. Tras yo maté a medio pueblo. Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Be careful, Al! Tiene una 3050, me pregunto por qué la compró. Mae, cuando la 3050 costaba 20k. Sea como sea, tipo, no hay contexto para que la 3050 sea una buena compra. Tipo, lo siento mucho. Seguramente Maddy, no sé. Probablemente le preguntó al Maddy de la tienda y el Maddy de la tienda le dijo, sí, estás buenísima. O sea, cosa que no. La 3050 además es la gráfica que deja, desde las mayores decepciones, es la gráfica que deja más que desear, digamos. El salto en potencia de una 3050 a una 3060 es tan grande, güey. Y podía una mala compra sin más. 20.000 pesos, ¿cuánto es? Pero y no, madre, cualquiera le pasa. Fíjense que yo me compré un procesador de Intel que era una mierda al principio y madre, lo que pasa por no saber. Por no investigar, güey. A cualquiera, madre, le puede llegar a pasar. $1.000, poquito más de 1.000, fue puta, güey. Ahorita en cuánto está. Yo no lo digo al chile, güey.
Yo me compré el i9, ojalá, el i5 9400F, más mierdón de procesador. Nunca compré un proce que no tiene hyperthreading, se llama, que es la vara de que tiene 4, digamos que tiene 4 núcleos, pero tiene 8 hilos. Tipo, que tenga 2 núcleos o más por cada hilo. Escucha todos los programas de la radio, me saqué todos los coleccionables de radio. Qué putas, güey. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, you know, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Just, you know, a lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of Caramba. thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown men. People who ought to know better, you know? Kids are doing fine this year. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you get back to your patrol. Sure thing, Pat. Yeah, sure thing, Pat. No, pues dime que la tarjeta era antiguísima. Es que antiguísima, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Antiguísima, bueno, no sé, vieja, muy vieja. El caso. Suele pasar cuando venden los prearmados, man, que fue lo que le pasó a Jime, por ejemplo. Compró el PC prearmado y le dijeron, sí, no, una 2070, pero le dieron una fuente que era una bomba de tiempo y una tarjeta madre que no daba más de sí. Entonces digo, bueno, por eso luego tuve que actualizar. Entonces, pues eso. Si me vende la gráfica, la guardaré hasta tener una fuente buena de poder. ¿Cuál tiene ahorita? Tipo, piense que una 1660 tampoco es como que le pida mucho de corriente. Tipo, como una fuente de 400 va sobrado con una 1660. Me rompe esto, ¿verdad? Ni idea. ¿Cómo no vas a ver qué fuente tiene en su PC Viper? Es una bronce, madre. Si es bronce, para que sea tipo una 1660 tampoco es una gráfica que demande mucho poder, Viper. Tipo, madre, puede conectarla, estoy seguro, man. Tipo, si ya es bronce, tiene una certificación decente y tal. Ah, yo pensé que iba a poder manejar esto, weón. Es una... Madre, yo de marcas, de fuentes, yo no me sé. Pero lo que le puedo... Ay, madre, esa es la mierda esa. Lo que le puedo decir es que, madre, si tiene... Pero hijo de puta. Pero, madre, se la pela. Tipo, si tiene la certificación y tal, yo diría que no debería haber problema. Es la cuarta fuente que tengo. ¿Cómo que la cuarta fuente, Viper? Porque ha tenido tantas, güey. Uy, Dios. Qué puto cerca estuve de atropellarme, man. Certificación creo que no. No tiene certificación. Hay una escena en Cars muy parecida, madre. Lo peor es que sí.
Lo peor es que sí, cuando va persiguiendo a Mate y a Rayo McQueen, que lo van persiguiendo, los van siendo sacados de la granja. Sí. Lo peor es que sí tiene razón. Lo peor es que sí hay una escena muy parecida. Peliculón, Cars. ¿Cómo está, Hancock? Buenas tardes. Regresé de la chamba, vengo maldito. ¿Por qué, madre? ¿Qué me le pasó? Puta, me pegué toda la luz en la cara, güey. Hancock es frijolín. Ese mismo. Como que el Rayo McQueen no se llama Cars. No, ¿qué es donde? No, no, que solo está la llave. Pensé que era mujer y le mandé mi polla el otro día. A Hanko. Y me sé por qué le manda fotos hacia gente. Hey, let's go, man. Vamos. A la casa de los Anderson. Es que me dicen hola. Ah, y usted no puede contenerse a sus encantos. ¿Cómo voy a contestarle con un hola? ¿Qué pasó con hola? ¿Cómo estás? ¿Por qué pasa directo a la acción usted? Valhalla. No estaban locos ni nada los viejos estos. Vea, con unos escudos ahí y todo. No están fumados ni nada los hijoputas. Vea, como una puta motosierra aquí, weón. Los dioses viejos saben la verdad. Los señores son dioses, weón. Asgard. Putas. Tienen un disco de oro y todo, weón. Y tienen un vergazo de fuegos artificiales. Esta casa va a explotar con solo ver. Madre, no me tape. No puede ser tan come mierda, madre. Un montón de termos, madre. Con las misiones del GTA. ¿Cuál GTA está jugando? You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Yeah, I don't think they keep too close an eye on them at the clinic. They seem to slip away a lot so they can get wasted. No kidding. El 5. Ah, qué huevón. A ver, buena suerte, madre. El misterio de la semana perdida. Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Otro no sé si comprarlo, madre, cómprelo. El 4 es, madre, le da 30 vueltas al 5, güey. Vale muchísimo la pena más el 4 que el 5. En mi humilde opinión. Y el 4 lo ponen súper barato en descuento, madre. Que lo ponen como a $4 por ahí, creo que sería. Aproximadamente. Andaba en la choza de la ex dueña de Ópticas Visión. Toda la casa fresa y todo, pero que ella jamás, hijo de puta. Una dobladera de picha por todo y solo estar vigilando como si uno fuera a robarse en algo. A mí me enjachó y yo como, madre, qué putas. Y después como intentó como humillarme y le respondí a la picha. Le dije que había sido un error poner unas luces como las puse, pero que lo arreglaban en 5 minutos y la madre toda ofendida. Vieja y puta malparida de onda. Madre, la gente con plata suele ser muy come mierda, Janko. Compre la versión que trae los DLCs. Ay, pero esa versión la ponen. Esa es la que le estoy diciendo del precio. Bueno, creo que no hay otra versión del juego, pero ajá. ¿Qué más con mierda? Esa era. ¿Ese era el hotel ese que usted dijo que le tocaba ir hoy a Hancock o cómo? Le tiene la vara de la banda aquí. Reproducir el disco. Necesitarás la llave de la cabaña de la bruja.
O sea, con una We canción y need to todo, find qué Cynthia chulo. Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? Ah, bueno. ¿Qué más es esa mierda? No es porque lo vi en consola. En consola va en consola el Battlefield 3 va a 30 FPS. Man, ese juego se ve súper bien, es verdad eso. Whatever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Se supone que está dormido. Ojo. La cabaña esta. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an Raro esto, hola Jerry. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see Hancock, no sé ni qué es un Audi R8. never turn the lights off. Alice? Alice! Eso es lo del puro inicio, man. ¿Cómo está Yerbón? Buenas tardes. Pagaron uno de ayer 30 rojos más $20 de propina. Todo es ganar, ganar. Solo tengo que aguantar la temporada de Navidad y luego le cago. Le voy a aportar la vieja esa. Maddy, ya que rótese unos 5 rojillos para pedirme algo de comer. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! Tiene Jagger. I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. Yo soy a pinga majada también, Jerby, todo bien. Ya pegué tarjetazo por el mafia, bien ahí. Bien ahí, hijo de puta. Touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind you. Alice? Ese es el cuarto, este sí. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned.
No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. Todas las páginas del manuscrito aquí también. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Qué despiche de juego, Dios. Yes. All No right. estoy entendiendo ni mierda. ¿Qué es verdad y qué no? I'll bring her back. Porque ahí ya está siendo poseído ahí el man. Ah, bueno. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that Dos, es que no entiendo nada. Ya lo entiende usted. I thought I was saving Alice. Tipo, no, man, no estoy entendiendo ni picha. The cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. Porque hay un astronauta. No, I'm here. It will be back soon. O un... Parece Bioshock, porque... Stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. Súper fácil entender esta cosa. Olvídalo. I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do Es was un to buzo escape. esa mierda, por eso dije lo del Bioshock después. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. Y ahí luego tuvo el accidente porque se desmayó manejando. Terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Y ahí es donde empieza otra vez la trama. Donde el man empieza a buscar a la mujer. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Ah, bueno. Fin del episodio 4. Vamos con el 5, pero antes de ir con ese, denme un momento más, ya vuelvo. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of wonder, and still in its misty crown, the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. The poet came down to the lake to call
night would fall, and only his own echo would wail back as his call. And when he swore to bring back his love by stories he'd create, nightmares shifted in their sleep in the darkness of the lake. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light still raving in the night. That's how you reshape destiny. In the dead of night she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as her disguise. He took her in without a word, for he saw his grave mistake, and vowed them both to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains, for it is said on moonless nights they may still haunt this place. Ya estoy. Actually, ahí la vieja gastó 90 millones en una puta estrella para el árbol de Navidad que al final ni le cuadró cómo se ve ese río. Guarden ahí o la botan, no sé cómo quieran. Madre, yo me lo hubiera llevado, weón. Yo le digo, bueno, la voy a botar, madre, y la echo en mi bulto y veo si puedo revender esa vara, weón. Está escuchando 90 rojos, weón. A ver. Continuamos. Uy, la cámara. Dedica un momento a reflexionar acerca de lo acontecido. Bueno, ese trofeo que es, pero esperarme nada más. A ver, un momento. Si no, pues supongo que es nada más dejar ahí un momento entre el episodio y ya está. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia. Me imagino que si este capítulo no es el último, el siguiente lo será, porque no me queda mucho de juego. El chasqueador. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming De la cárcel. Let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, alright? Bueno, los de la cárcel ahora, porque también tienen a Alan ahí. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. La señora de la luz. To keep it safe. Safe in the light. Always in the light. Uy, se van a la mierda todas las luces del pueblo, ¿cómo? All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think my tongue just took a crap in my mouth. Ugh. Oh, wait, we're in jail now? Al. Al, this is not good. That about sums it up. Qué asco. Qué asco. Y lo peor es que nosotros sabemos cuál era el ingrediente secreto. El ingrediente secreto que le echaban al alcohol era agua sin procesar del río, weón. Entonces I had some reading to do first, Sheriff, and let me tell you, it was an interesting read. Well, I've got you now, Raymond Chandler.
It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Bret Easton Ellis? Huh? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Fue ese sonido. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were si your estuviera official sobrio. business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. Oh my god! Light. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Espera, que We're sitting ducks with the lights out. Nightingale lee el manuscrito. Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind reel. La petaca. La presencia oscura ataca a Nightingale. Nightingale felt the situation veering out of his control, but the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire, resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page. He was transfixed by the déjà vu and the horror that he was a character in a story someone had written. Then the monstrous presence burst in behind him and dragged him into the night. Be cool. I can get the emergency. Espera un momento. No, quita. Quería ver si había alguna otra, pero no parece, ¿no? No. Y el Mike que estaba aquí ya no estaba. Ese sí estaba afuera, entonces. Ese sí no lo. Sí era real lo que nos habíamos encontrado. Del Mike de la cárcel que estaba en la cabaña aquella. Y Barry se murió, güey, no vino. Mae, no se le ocurrió apagar esta mierda. They can be hurt in the light, only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on. Let's get back to Helicóptero. Hola, Jacobo, buenas tardes, mae, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? What? No. We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs, el videojuego ese que nos encontramos. Gotcha. Bueno, la serie también, pero el juego estaba haciendo el mal del manicomio. He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys Un need to be termo. alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. Lleva haciendo horas, Jacobo. La mala noticia, una misión más y toca Guarma. Qué bajón, man. Buena suerte en Guarma. ¿Por qué le dijiste Goromaricón? No le dije Goromaricón. Respete, Jerby. Antes de irnos de la choza, ya se llegó la empleadilla, madre. Tenía 2 minutos de haber llegado. Y una vez le hace la roca a Valentina, una picha así de nombre. Cocine que ya casi llega Marcos y viene con hambre. Y por favor, esta es que la carne quede bien. Y la madre me dio lástima. Toda buena nota la muchacha. Ya, supongo, pero también piensa que probablemente le están pagando mucho. Para que la carne no quede bien, no es vara, no, pero es tipo, la gente así con mucha plata suele ser muy come mierda, man. Muchas veces, digamos. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go.
I'll open the Okay. gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? La parte del puro inicio, güey. Yo me quedé con la duda de si escuché bien o no. ¿Qué fue lo que yo dije? Tipo, que fue. No, al chile, ¿qué fue lo que dije? Porque más ahora ya no sé. Uy. No, yo sé que el mae no le dije eso. Tipo, yo sé que yo no lo dije. Por eso, tipo, cuando Jerry dijo, ¿por qué le dijiste? Yo me quedé como, mae, pero yo no le dije eso. Juro que escuché eso, mae, no sé qué dije. Tipo, no sé qué dije como para repetir las palabras, pero estoy seguro de que no lo dije. Sí, pues me acuerdo haber dicho, uy, un termo. Pero nada más. Pero no sé si Jerry ya había puesto el mensaje en ese momento. En la luz puedes herirlos. Fue después de lo del termo. No me acuerdo, man. No me acuerdo qué puta dije, güey. Estuve tomando coca en lata y hablando con las hijas, prácticamente flexiando que los hijos vivían en Alemania, España y Bélgica. Hija malparida esa. ¿Qué espera que haga, Hancock? Tipo, es que así es la gente con plata, man. O sea, tipo, si usted va a bretear de eso, tiene que acostumbrarse, man. Tiene que acostumbrarse a que lo van a ver como menos, tiene que acostumbrarse a este tipo de cosas, porque, man, le están dando brete al final, no es como que pueda hacer mucho al respecto. Tomar coca en lata tampoco acá. No, pero yo digo por lo que está diciendo la mae. Tipo lo de los hijos y no sé qué. Yo digo por eso. Déjenme en paz, bichos de mierda. Porque el mae no frenó. Eso es Alzheimer. Mejor cállese, Hancock. Déjenme en... Uy. Hey, Sheriff! Your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration of the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on! No, ¿y por qué ponen esto por afuera? Tipo, no es como que muy estúpido ponerlo por afuera. Ah, damn! That's smart. Good job, Wade. Okay, stick close. Our first stop is the town hall. The keys to the chopper are there. El ayuntamiento, weón. Alúmbrele, pero madre, hijo de puta, alúmbrele esta vara también. Esta madre al menos es útil, no como aquel otro madre que se supone que había secuestrado a la Guida. Que al final no. Bueno, al final creo que no. Puta. Bien. Espere que de seguro por aquí hay una página del manuscrito. Veo algo brillar aquí, solo balas. Vaya mierdón. Bueno, balas, una bengala. Me cago en medio. Es decir, a la roca. En la hacha de la roca de esa próxima. La próxima que vaya a la casa esa. No vale la pena, Hancock. De decir, mamá, si tú flexeale más, cuéntale de tus alocadas aventuras en Canadá. Sí, sí, Hancock, dígale que usted estuvo, madre, que estuvo en Canadá breteando un tiempo y todo. Para ver qué hace la roca nada más. Uy, madre, que le pegó un escopetazo, si no me hubiera volado.
¿Vamos viendo? Ah, bueno, sí. La vi como que muy quieta, güey. Hoy en la mañana me tiré el headset más sexoso en Fortnite. Oficialmente soy pro. No, Jacobo no es pro. Lamento ser yo quien se lo tiene que decir, pero no lo es. El premio es mi habilidad, no seas tan carepicho. Uy, ¿puedo entrar aquí? Hay que dejar destipado como por literal como por 3 segundos. What the hell happened to Rose? She's seriously messed up now. The same thing I think happened to me after I arrived. Hay una página del manuscrito aquí, sí. A ver. Barry en la comisaría del sheriff. Making calls, making things happen, even if he didn't entirely know what those things were. He wouldn't let the hot sheriff chick down. Even if every noise he heard from outside, and he heard plenty, made him jump. He had only paused to text Al a message, told him to hurry up. Suddenly, Barry froze in mid-dial. A window broke somewhere in the building, and then the lights went out. No, lo de Nvidia no, ¿cómo se llama? No le afectan nada a su rendimiento, pero sabe que lo que sí va a notar es en su disco duro, weón. Ahí sí le digo que lo va a sentir. Porque creo que por defecto esa vara guarda los clips a resolución nativa como a 20.000 de bitrate o una cosa así. Así que se le diría que si lo va a tener activado mínimo, configúrelo para que no le guarde tanto, digamos. Pero son verguísimos, sí, por eso. Yo le diría, madre, tenga activado, ¿cómo se llama? Ando recorte y recorte, pero madre, ¿por qué no tipo active esta vara, vea? Espera ahí, la repetición instantánea nada más. Le he activado esto. Y cada que se saca un clip que le guste o algo así, le da Alt F10 y ya está. Más fácil, weón. Puta, ahora por qué se ve el cursor. Uy. Espera que bugueé el juego. No bugueé la mierda, ya está. Porque ahora voy a llegar al siguiente punto de control y lo soluciono. Que man, que este juego tiene la maña que lo hace repetir a uno todo. Follow, ok. Te graba 5 minutos. Pero man, configúrelo. Weón. Tipo, es que no me deja darle clic. Ve, tipo, no me deja. Pero. Ah, bueno, ya lo vi, ok. Eso. Ahora ya. Ah, no, el cursor sigue estando en medio, weón. Y ahorita se va el cursor, lo prometo. Cuando el siguiente punto de control, man. Yo he sido todo fresón como dicen, con un relojito dorado de oro y marca, tenis Nike, panta Volcom, camisa de Pull&Bear y la vez haciéndome menos. Todo fresón, Hanko, madre, tipo lo siento mucho, pero madre, como que camisa de Pull&Bear fresón. Sea serio, güey. Sea serio. Decía sheriff en la espalda este madre, ¿no? Madre, no me puedo mover. ¡Qué puta! La combinación era fresona. Sí, súper fresona. Muchísimo. Fresón, sí, Hanko. Punto de control alcanzado, ok, ahora sí, un momento, a ver, reiniciar punto de control, a ver si se quita, no se quita el cursor, salir al menú. Man, me van a hacer reiniciar el juego para esta hora. Bueno, como siempre, yo siempre me veo fresa, man, mejor calles. A ver, jugar, estoy abriendo otra vez. El don de vestir fresa, no seas tan carepicha, Hancock. El de no mentir no se lo dieron, eso es cierto que no. Es como Sara, pero un más barato.
Creo que le dicen fast fashion así como en referencias. Es como el fast food de la moda. Dice un semejante cachudo. ¿Qué? ¿Como usted? Volcom tampoco es fresas de chamacos que se creen skaters. Si no, tipo, no me dijo ropa fresa, literal. Di, pero abrí, hijo de puta. Ay, la mierda. Espere. Pero ¿a dónde la tengo que seguir, weón? Tipo, no. ¿Habría aquí o no? No habría. Ay, mae, qué cólera me da que metan 2 pichazos siempre, weón. Bueno. Ahora sí abrí, hijo de puta. O no ahora. Va con una motosierra el hijo de puta. Ya es lo que me faltaba. No veo una mierda, pero muerto. Como yo se usa Volcom, Jaco. Yo tengo rato ya sin ver algo de Volcom, madre. Pero rato, madre. Veo otro termo de estos aquí. Qué vergazo de termo de café hay, weón. En playeras me gusta, a mí también me gusta la ropa de Volcom, madre. Pero eso sí, como le digo, te puedo hacer tanto, no veo nada de esa gente, weón. Tipo, no me han salido por ningún lado. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Ok. A ver. La presencia oscura es repelida. ¿Cómo se lee eso? That wore Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again. La luz era el más de ese uso, entonces. Recapture the writer. Ok. En mi cole todos usan bultos Volcom, pero bultos de esos de 2x7 rojos. ¿Y por qué lo dice como si fuera algo malo? Yo tengo el típico bulto Jansport que cuesta como un rojo, weón. ¿Qué es la picha o qué? ¿Tiene algún problema, hijo de puta? A la mierda. Hola, Gabo, ¿cómo estás, man? Ya no pones tweets, más se me olvida y me da pereza. Para la siguiente sin falta. Para la siguiente sin falta le pongo tweet. Termo de café. Okay. ¿Cuántas balas tengo de escopeta? A ver cuántas tengo de fusil de caza. No, hombre, me llevo la escopeta. Bueno, espera. Bueno, ya que. Nike que lleva haciendo Mochila por 6 años. Yo tipo, yo tenía un bulto que era todo feo antes, ni me acuerdo la marca. Pero se me despichó. Entonces fue que agarré y hasta la fecha, tipo, desde el colegio lo tengo. ¿Cómo hablan despierto, no estoy entendiendo una mierda. Pero así de claro se lo digo. Ni picha estoy entendiendo, pero está bien el juego, está bueno. Eso no se lo quita. Eso no se lo quita a nadie. La llave del helicóptero la tienen ahí en una mesa cualquiera, güey. ¿Dónde está poseída? Está poseído, Barry. Oh God. Oh God. No.
Seguro hay un mod, Jacob. Qué puta. He made it inside, Wake. He's okay. Yo no sé si llegó, yo lo vi llegando a las escaleras nada más. Come on, Wake. Let's go around. We can meet him in the back. Ok. ¿Esto qué dice? No hay constancia de cuándo se formó Bright Falls como puesto comercial sin nombre, pero se convirtió en un pueblo cuando la minera de Bright Falls inició su actividad en 1878. Fue entonces cuando Hubert Biltmore, un trampero, y Amos Gunderson, un colono de Tacoma, decidieron erigir una oficina de correos, un salón y un hotel en el mismo edificio. Gracias al esfuerzo de estos dos hombres, Bright Falls se convirtió en el vital pueblo que es hoy en día. ¿Ya viste los nominados? Sí. Sí, los vi. De momento mi goti le diría que es Spider-Man. De momento. Pero no me he pasado el Alan Wake 2. Y mi intención es antes de los GOTY al menos pasarme el Alan Wake 2 y el Mario. El Baldur's Gate, olvídese que son 300 horas de juego. Así que como que no me lo voy a pasar, digamos. Pero sí. Sí, no, el Baldur se lo va a llevar de fijo. El mío es Starfield. Ahí al rato lo ponen. No, madre, lo de este año en temas de juegos, tipo, porque, madre, perfectamente se podrían decir otros 5 juegos extra y que todos merecieran estar ahí. Con el Cocoon, el Sea of Stars, no me acuerdo qué más salió. Salió el Hogwarts Legacy, bueno, que ese parece que fue bastante meh. El Dead Space Remake, tipo, ya que nominaron el Resident 4 Remake, el Dead Space también estaba bastante bien. Pero ahí está. Ah, no, ese es otro más. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All the shooting in the air is idiotic. ¿No era el año pasado? No. Estoy casi seguro que salió a inicios de este año, ¿no? Porque estuve viendo gente en Twitter preguntando que por qué no salía. Legacy. Me suena que fue a inicios de este año. Sí, 10 de febrero salió. 10 de febrero de este año. Y no está nominado a nada, weón. Como el Starfield, más o menos. Ay, madre, que me... al chile que he dicho que no nominaron a Starfield a ni mierda. Y no lo digo ni por hate a Bethesda. Bueno, por hate a Bethesda un poco sí, porque ya va siendo hora de que hagan un juego en condiciones. No que saquen el mismo juego que sacaron en 2005 20 veces, weón. Que ya es hora, yo qué sé. Juntamen con gente de la High Society me está cambiando. Es como los multiplicadores de los juegos, que lo tengo en por 2 racismo, por 2 fascismo, por 3 clasismo y por 12 en homofobia. Ya basta, es que Starfield no entró porque ganaría de forma injusta. Claro, usted lo pudo jugar, Jacob. Pregunto, nada más. O también sería injusto jugarlo en su computadora. La labor de Cynthia. Following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls' abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. Starship, literal, weón. Sería injusto jugarlo a 50 FPS en las ciudades allá. Quizás si hubieran optimizado el juego. Right now, I'm not a big fan of my own writing. I don't see Barry. Bueno, ahí está. Wait, maybe that's him. That's the way to the chopper. Termo. Optimizado, si ojalá lo hubieran optimizado para poder jugarlo, digamos. Aunque yo no me lo hubiera pasado, honestamente, tipo, por muy bien optimizado que hubiera estado, madre, las animaciones y ahora así, madre, si es lo que más odié del Horizon, las animaciones, el plano contra plano de típico de RPG de mierda, madre, no soporto esas balas. No me gusta, madre, en lo absoluto.
Y tiene que haber una hoja, ¿no? Sí, ahí está. Me decía yo. A ver, Barry en la tienda general. Inside the Bright Falls General Store and dusted himself off. Right next to the cans of baked beans was a locked case filled with flare guns, and yet here was a conveniently placed barrel of crowbars. Barry's smile widened as he realized that this was the classic movie scene where the hero had to gear up and arm himself to the teeth. Barry threw himself into the role. Que le falta el respeto al verdadero GOTY of the Year del año. ¿Cuál es el verdadero GOTY of the Year? Uy, jueputa, perdón, quería recargar. Qué susto, weón. Vámonos. Dale pa' adentro. La última temporada de Halo Infinite. No, Gabo Silson no tiene fecha. No la tendrá. Se suponía que salía en 2023, pero olvídese. Si ya no lo anunciaron, ya no salió. Uy, pero hijo de puta, si es un Collateral. Antes sale GTA 6 este paso, madre. Cuidado y sale GTA 6 antes, porque si lo veo posible. Lo veo perfectamente posible que salga el GTA 6 antes que Silson. No me extrañaría, de verdad. Nada respecto al GOTY of the Year, ¿por qué? ¿Cuál es su GOTY, Hanko? ¿Qué iba a decir o qué? Ay, si quiere quedar quedito, el triple come vergas este. No se muere. Ya que ya. Puta, le costó morirse, weón. Okay, it's open. Let's go, Wake. Ok. Ya había tardado en aparecer una iglesia en un juego de terror, weón. We keep them lit all night long on the night before Deerfest. Why? Well, it's tradition. La presencia oscura persigue a Wake. The dark presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task, and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake. El GOTY es el hombre que araña. Pero lo que me refiero es GOTY of the Year en sí, la frase. Y el GOTY of the Year del año, weón. Si me persiguiera Frijolín podría, me persigue la presencia oscura, no. Más bien si usted persigue a alguien se podría decir que sí. La presencia aprieta sería más bien en su caso. Ahora que lo pienso. Vámonos. La mejor idea que vamos a tener, meternos en un puto sótano. Un termo, mira. Madre, la otra vez me salió un trofeo de 25 termos. Tengo que estar cerca de los 50 ya. Poca broma, que casi que me saqué un coleccionable, sí me lo saqué todo. Los de escuchar las radios, ese sí que me lo saqué todos, los coleccionables. Me dieron el trofeo hace poquito y todo.
A ver si pues, lo de los termos seguro ya me dejé alguno. Y las páginas yo sé que ya, tipo, desde el primer capítulo me dejé una. Pero me saqué un vergazo de páginas y todo. Por ahí se sube, por acá no hay una página o algo así, ¿no? Tengo flashes y todo también. Hue puta. Guess that one saw the light, huh? No, ni mierda, güey. You didn't like that one? Ve al mae, qué puta le pasa. con, con unas mierdas de Navidad, güey. Como si fuera. ¿Cómo se llama esta vara? Bandolera se llama. La mierda esa. Just across the parking lot and up the hill. Come on. Como en el Red Dead. Aires de Ganky si me cayera mal. Este mae sí es bastante cae mal, mae. A mí me tiene mamado ya. No cierra el hocico el mae. I wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Alice atrapada en la Alice oscuridad. screamed until she had no voice left to scream. Around her, the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner, trapped in the dark place. The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. O sea, tipo, al mae. Mae, pero todavía no entiendo, tipo, si la cabaña esa dejó de existir en los 70s. ¿Cómo mierdas el mae llegó ahí y todavía existía? Si entiendo que el juego está ambientado por el 2000, o saber qué puto año. Con su carro, ya, pero no existía la isla. Ahí hay cosas. Ay, mae, por muerto de hambre, ¿verdad? Vámonos. Mae, tipo, estamos yendo hacia un helicóptero, pero mae, esta madre se supone que sabe pilotar el helicóptero. Asumo que sí, ¿no? Mae, se la pega este hijo de puta en la espalda, mae. Es que como me le cago, weón. Puta para aguantar. No creo que sea muy diferente a como en GTA. No, tiene que ser parecido, ¿verdad? Tipo, yo siento que si, tipo, si me ponen a mí, por ejemplo, yo lo podría manejar bien. Allá está el helicóptero. The helicopter's just up ahead. I'll need a while to prep for takeoff. Don't take too long. I want to get out of here. Voy a necesitar un tiempo para prepararlo. Y ya estoy viendo aquí las mierdas estas. Me van a raidear un poco estos hijos de putas, man. No el vergazo de munición que me dan. Yo el máximo de prácticamente todo. Si es con mouse y teclado, yo sí causo una tragedia. Yo medio me la juego con mouse y teclado, man. Si es con control sí me la juego. Con mouse y teclado sí me cuesta un poquitillo más, pero de que puedo. Pero me quieren ayudar. No me ayudan los que están allá. Tipo, el hijo de puta ese tiene un arma de adorno, weón.
se me cayó de río. ¿Y qué? ¿Se me huyó? Ah, no. Organizamos y descargaron finales de diciembre. Mae, pero... ¡Ay, Dios, mae, me va a matar! No me joda, hijo de la remil puta, mae, justo se muere. Hay un termo aquí, mae. ¡Qué necio, mae! ¡Qué bichos más intensos! Oh, ¡qué paciencia! Siempre me pego el hijo de la tremenda puta, mae. A ver si se apura la maestra, weón. Todavía queda bastante Hancock igual. Como le digo, hasta finales de diciembre aproximadamente. Hancock, ¿de qué mierda habla? Van a despichar el helicóptero con solo ver, madre, vienen un pichazo de ahí. Esto no es lo que quiere tirar. ¿Qué no, madre, esto? Mae, ponete el revólver. Me vendría bien que el mae este mínimo apuntara con la luz afuera, pero ok. Puta, no lo vi. Ahí estamos. Ahora qué puta está pasando. Como que el ma está encerrado en su propia historia que está escribiendo. O que escribió, no sé.
No sabría ni cómo describírselo, man. Le pasaron de, man, no sé, con la fumada a la hora de hacer este juego. I hope you know how to deal with this, Wake. I guess you New Yorkers are used to rough situations like this. Right, the city's a war zone. King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, Alex Casey, ese es el de Max Payne. Well, my dad used ¿No? to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Creo. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kinda like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. Oh, man, los pájaros de mierda. Man, este man es estúpido, tipo, ¿por qué llevaban eso abierto para empezar? Jugar esta hora fumando mota. Tiene que ser todo un viaje eso. Una experiencia, como quien dice. Bueno. May, me quitaron las armas. May, qué pereza de bichos, man. Qué vergazo de munición, weón. Literal Estados Unidos es esto. El putazo de balas. La oscuridad controla a los poseídos. ¿Esto que le dispara? ¿O pasa por acá? Ah, bueno, sí, no debería dispararle. Por algún motivo el primer disparo no sirvió. Ay, mae, qué necios. Pero huevón, te estoy dando con la mierda de luz. ¿Cómo les cuesta morirse a algunos, weón? Vámonos. Qué estúpido es que me quiten. Madre, me quitaron la escopeta, me quitaron el reflector ese, me quitaron todo, weón. A no ser que me hagan una escopeta buena. Creo que es mejor, o no sé si la que tenía era esta tampoco. Y pues si me lo van a volver todo aquí, ¿para qué me lo quitaron en primer lugar? Pero... y por comida, hijo de puta, qué dichoso, provecho. Ah, mira, pero hay más radios. They always remind me of our local rock legends, the old gods. I couldn't tell you why. I guess it's just, you know, one of those things. Anyway, here's Poets of the Fall and their latest single, War. Su último single, War, dijo. Ok. Hue puta, susto, weón. Déjenme moverme, madre, no me maten hacia... Madre, Dios. Pero ¿por qué no esquiva? Dios mío, es que hacen dos ataques y uno solo puede esquivar uno. Solo el hijo de puta este solo puede esquivar un ataque a la vez, güey. And here's a new song from a band.
Estaba sacando onda por la música, sí, sí, no, es de la radio. Mierda, no le puedo dar a la vara a eso. Ay, pero ¿cuántos más? Ahí vi otros dos entrando, güey. Y otro más por detrás, mae, pero ¿qué es esto? ¿Tirarle un puto spawner hay aquí o qué? ¿Cómo le costó morirse, puta? Qué asco de bichos. No me den ni mierda de munición, mal comparado con la cantidad de bichos que salían aquí y todo. Oh mierda, llegó hasta allá. It was close, but I had to find a way across. La mierda va a ser que seguro, madre, voy a usar esos cables. No, bueno, no, esos cables no, porque son de luz. ¿Cómo mierdas voy a llegar, güey? Pensé que iba a ser como una tirolina de esas otra vez o una hora así. Pero no tiene pinta. Tengo que encontrar cómo llego a esa hoja. ¿Cómo paso por aquí en general? Solo apaga todo. Ah, bueno, no, nada más prende esto. Okay. Qué necio, man. Déjame en paz, mae, pero ¿por qué spawnean 27 a la vez, weón? Son demasiados, mae, no da tiempo a hacer nada. Es que, mae, que haga el combo de mierda siempre, como me emputa, weón. Si fuera que dan solo un pichazo, mae, lo puedo esquivar o me lo puedo tanquear, pero no. Tienen que hacer dos vergazos siempre, man. Era un trofeo, derrota 50 poseídos con escopeta. Esquilicho el suyo con un KD de 1, weón. Fue puta naco. Ya no usamos Whopper. Nah, bastante mierda una Whopper. Los puedo hacer tirados así para atrás. Pero que dichos son así, man. Que puedo comerte afuera, hijo de puta. Cynthia camina hacia la presa. Cynthia was angry at the writer. Foolish young man, taking unnecessary risks. And the way he broke the rules. Didn't he understand what was at stake? Since the terrible days in the 70s, she hadn't wavered once, as hard as it had been. She was tired of protecting the town all these long years, and now only wanted to rest. Yo tengo balas de escopeta, ¿eh?
En el mañana porque me están parejando con puro tryhard, qué asco. Eso muy manco. Una de dos. En la choza de ayer nos compraron una caja grande de pizza para 2 personas. Yo comí con mi mamá se comió 3 pedazos y yo no había más. Deje de antojar, hijo de puta madre. Deje de antojar que lo voy a mandar a comer mierda, Hanko. Mae, pero ¿qué es esa cámara, güey? Ay, Dios. Vaya, vaya para atrás. Normal, ¿no? Y no, de un poco de hijo de puta es eso, la verdad. Ya que está mal, páseme unos 5 rojillos y yo me pido una pizza. Una pizza en su nombre. No hay nada. No, porque no voy a poder comer yo. ¿Y qué, güey? ¿Me invita a mí? Ah, madre, tengo que pasar por la calle y todo yo. El plan de Wake. Touched by the dark presence, I had written a horror story, but the end was still missing. The story was incomplete, and the last unfinished page of the manuscript still sat in the typewriter in the cabin study. If I could get back there, if I could read the page, then I could write my own ending to this story and save Alice. Ok. Agarro mucho con lo del paintball. ¿Con qué el paintball? Hijo de puta, ¿acaso que usted me va a invitar? Usted no había dicho que yo tenía que pagar y toda la mierda, hijo de puta. Chamama, Hanko. Me le cago. Pa, ya decía yo que algo iba a pasar. Mae, pero vea, andate a la reputa madre, weón. La de bengalas, mae. Es decir, van a aparecer grupos de estos hijueputas ahora. Que pichu un puente así, madre, pero qué fácil que salga mal. Que mae, qué bueno ir a la fábrica, mae. La pizzería, me refiero. 52 minutos para el Mafia, mae. El juego es bueno. Ojalá y le cuadre, mae. Ay, Dios mío, con los pájaros. Ah, que el puente no para de dar vuelta. Y no, me quedo de este lado, güey. Qué necio, madre. De otro termo y de este lado se ha hecho mierda esto, con razón no para. Vea, otro esta barra. Such philosophical concerns are by necessity abstract. And yet, some of us can find concrete proof of the nature of our existence. In Night Springs. La noche se levanta, se llama en inglés, en español. Ay, mono titi, no, que chopicha, man, que no le digan así, weón. Que ganas de matarse, man.
¿A quién le dijeron así, weón? Isn't it just? I found it here this morning. It's like it isn't there, but oh, I can't look straight at it. Yes, I'm sorry. How did you get here? Well, I'm trying to work. Did you put this thing here? In a way. To be more precise, I put everything here but that. Really? But what is it? Oh, I guess the temptation is to call it a hole, but it's really an absence, a profound lack of reality. Ma, el brete que chopicha, man. Yes, it's doing so well, too. I came up with 2 old ladies and put something really weird in the basement. It was a great start. I'm completely blocked now. I can't imagine what I was up to. Well, surely it's just in the basement. Is it? Why did you call your friend here then? Well, I don't know. Oh well. Couldn't you just ignore it? Oh no, I couldn't do that. It would probably turn into a plot hole. Might be one already. Could sink the whole enterprise. Oh my. Listen, ladies, not to be rude, but I'm really not at all sure where I'm going with this, and you're just not helping. You should just go back upstairs for a cup of coffee while I try to figure out what I'm up to. Well, if you think that's best. Maybe I should just stop here. Or is that too moronic? Is that too moronic? Indeed. Who can tell? It's a fine line between the stupid and the sublime. Night springs. Están pichudos los programillas esos. Uno ocupa luces, entonces dicen, madre, monotiti, pasen esas luces o así, agarré confianza en 2 días, madre, pero ¿por qué le dicen mono, güey? ¿Qué putas? Madre, si me recoge, aquí hay campo de sobra, digo yo, ¿no? Malparida. Ah, bueno, me va escoltando al menos. Pero madre, le estoy dando a esquivar, weón. Tiene cara de que mal paridos. Uy, tome, se pegaron la vara entre ellos. Vámonos. Pero man, estás en medio de la puta luz. Como para que me ataque así como si no pasara nada. Me cago en toda la puta madre que los parió. No se muere, weón. Qué puta esponja. Le estoy dando a esquivar, weón. Que man, no me puedo mover más rápido. Literal estoy dando a esquivar. Ahí no sé ni qué esquivé, weón. Ay, madre, vea, andate a la mierda y la puta madre que los parió a todos, weón. Qué asco el aimbot que tienen los bichos estos, weón. Un cargador entero de revólver para un mae. Aquí arriba no hay nada.
A mí en mi trabajo me decían modelo a seguir, claro. Modelo a seguir para que lo asciendan a cliente, ok, hijo de puta. Ok. Voy despichado entonces. Qué estúpidos, madre, se mandaron todos a la luz, weón. Mae, pero huevón, pero mae. ¿Qué es esa estupidez, mae? Tipo, literal no hay nada que hubiera podido hacer. Literal me bajaron toda la puta vida a lo estúpido. Porque el juego le dio la gana. Poner a 27 hijos de putas. Y que todos pegan al mismo tiempo. Como persona, por guapo, sí, no creo, Jacob. Safe Haven. Yo creo que subió a Spotify todas las minutos de GTA de todos los GTA. Ya sé que estaban, pero sin más me pareció bonita la foto que pusieron. Pero más llevan estando de la misma forma hace ya rato, weón. Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it! You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. You can help me. About time. Young man, I've been waiting a very long time for you. It's in the well-lit room. La foto me gustó. Pero que se lleva la misma madre con la misma foto años. What you need to drive the darkness back. The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. En la presa Find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back. Oscuridad espera mis sueños. Go outside. Never at night. That's rule number 1. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, No, I have a secret route, a lit route, an old water pipe. Something was damaged at the transformer yard. It's draining all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're Claro. the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. The kill switch is outside. Y el switch está afuera. ¿Afuera dónde? Ah, ok. Suministro del puesto de transformador. Cago en la tremenda puta, madre. Buenos días, Stafer, ¿cómo está? Ya tardaron en salir, madre, los bichos de mierda eso. Y tengo, madre, otro, madre, que hijo de puta que siempre den 2 pichazos, madre. Qué ganas de matar a gente me dan estas varas en los juegos. Estoy bien por dicha, Stafer. Me faltó uno, sí, ya decía yo. Venga para acá, venga para acá. Weaver had sent me to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get. Oscuridad espera en mis sueños, Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. Durante décadas lleva la maestra. Qué puta, Safe Haven para allá. Regla número 1, nunca vayas afuera de noche. Bueno. Allá está el kill switch ese. The kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. Puzzle es esto. Que tiene que quedar los 3 puentes, ¿no?
Bueno. Fue más fácil de lo que esperaba, la verdad. Soy la presencia oscura, se lo dije. La presencia aprieta también, pero los dos. Regla número 2. Mantén las luces encendidas. Munición de escopeta, man. No sé qué tanto me gusta. Casi no tengo balas, en verdad, güey. Tipo, comparado con las otras veces. Corta la corriente de los transformadores. Me acaban de dar un trofeo. Ay, la mierda que me caigo. ¿Pero puedo pasar o no? ¿O se quitan? Ok, sí. Yo pensé que podía pasar por esta puerta. No, este me iba a mandar, pero no me da tiempo. El señor de la noche. No, usted no es el señor de la noche. Esa es la presencia oscura. Son dos cosas muy distintas, man. Aprende a diferenciar. Pero pasaba, madre, ¿por qué? Uy, puta, se queda quieto, weón. Pensé que me habían matado y todo. Ni picha, yo paso. Ay, madre, la vieja de mierda no me va a abrir. Ah, no, o sí. Espere. Ahora me hijo de puta que no quiero pelear contra todos esos. Perfecto. This way, young man. Follow me. Come. The pipe's empty now. We're ready to go. This way. We need to go. I knew them both, Tom and Barbara. Bueno, muévase. Puta vieja para ir lento. Cambia las bombillas. Jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing. Estaría loco que este juego tuviera un final oculto que sea como los de Far Cry, digamos, de que si uno no se mueva, no hace algo, no le dan un final random. La oscuridad tiene su cara, tipo se viste con su cara, o yo qué sé. Tipo como que si al inicio uno no se metía en la parte esa y agarraba las llaves, tipo, y no recogía las llaves de la señora esa, la Bárbara creo que se llama, la bruja esa, el juego acabara, tipo le dieran las llaves que sí eran y hasta ahí. Sería loco. Regla número 2, mantén las dos, eso es lo mismo. El good ending. Final feliz, sí, exacto. Es que creo que es en el Far Cry 4, tipo, hay una parte en la que uno se puede levantar, pero si uno se queda en la mesa nada más esperando, al puro inicio del juego estoy hablando, el juego acaba. Te maldigo, Thomas Zane. Bueno, quiere que yo lo haga, tipo como que va muy lento. Tipo, no ve el ritmo que va abriendo. Vale que es cinemática, güey, porque toda la vida ha estado durando. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Al! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! For the sweet love of... Barry! Barry! We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be No, Barry, qué lástima. Me la pela, yo también quería que se muriera. Ay, mae, qué sapo que es este mae. Well, be a fool. I'll use
I'll meet you at the dam if you make it. Ay, mae, porque este mae es tan huevón. Vea, casi se mata, weón. At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. The well-lit room. El helicóptero cae derribado. Starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly, there was a piercing sound, like a table saw gone wild, as 100 birds made out of shadows swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board lit up, telling her what she already knew. They were going down. Barry Wheeler screamed next to her. Me da mucho el capítulo, parece. Ahora hay que dar un hijo de puta vueltón. Ya ahí están los pájaros de mierda, man. Entre los bichos que tiran mierda y los pájaros, man, no sé cuáles son peores. Mira, uno puede adelantarse por esa parte. Por acá, qué bicho. Con mi suerte seguro me caigo, pero ajá. ¿Qué voy a hacer sin él, mae? Celebrar, honestamente. Porque qué mae más intenso, mae. Desde el primer momento donde lo vi me ha caído en un huevo. Ojalá y esté muerto. Esto estaba incendiado hace un momento. Los dos están más muertos. Crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Qué picha, güey. No hay cadáveres, me cago en todo. Uy, pero una bengala. Para allá en donde está subiendo la vieja, ¿no? Creo. The well-lit room, sí. Claro, ese es Barry seguro. La vuelve más fuerte que nunca. Ay. La más está intentando detenerlos, de verdad. Tipo, te estaba diciendo manos arriba y mierda así, ¿no? Tipo, esta madre como... Claro, mucho caso le van a hacer. You know when to make an entrance, Wake. We were ready to make like Butch Cassidy and the Sundance Kid. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. How's that? The flaming eye of Mordor? Laugh it up, funny man. Didn't we have somewhere to go? Weaver will Sí, tenemos que ir a un lugar y usted me atrasó, hijo de puta. Ya estaba llorando, así muy de tristeza. No parece Jacob, pero igual. Toca llegar ahí, madre. La mierda está en que... Madre, porque tipo, no sale mejor devolverse y abrir otra vez la mierda esa. Digo yo, porque aquí tipo, estamos agarrando el camino largo. Tenemos que llegar hasta allá arriba. O hasta allá al menos. O sea, la de Warma. Inicia la weón. Total ya lleva como que mucho sin hacer ni verga. Tipo, ha hecho una misión secundaria principal en saber cuánto de juego. He hecho mucha verga. Si no, ya va siendo hora donde que haga al menos algo de principales.
Let's keep our eyes open. Oh, I can't take Los poseídos están llenos de oscuridad. Wake, call the elevator. I'm keeping watch. I think I hear something moving around. Fueron de las aves de la secundaria de esa madre, no sé ni de cuál secundaria se refiere. Antes no me salían, ahora salen a lo baboso, ya es lo típico, man. Cuando usted las ocupa no le salen. Lo típico que siempre hacen los putos juegos de mierda, man. Cuando es algo así aleatorio, me refiero. Ya llegó el ascensor. Ay, güey, puta ascensor toda la vida, güey. Hay un termo ahí, man, no lo había visto. Uy, qué pichazo le metieron a la madre. A la mierda, qué pichazo me metieron a mí por hablar, güey. Vamos, vámonos, vámonos. Véame, ahora sí se tapan la cara. Que no nada más como al inicio, que no se tapaban la cara. What's the plan, Wake? Well, Weaver's crazy, but she's got something Zane left behind. Something to fix this. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well. Y nos matan al narco. Fue puta. Vaya, ya está la luz esa. Jeez, I hate this. Okay, Wake. There's a button over there that opens the door. I think something's broken. Hold the button down so we can get in. Ah, que lo mantenga yo, pero man, yo soy el importante aquí, tipo. Y no, man, es que qué ganas de matarlo, man. You guys go ahead and find Weaver. She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. No se direcciona a la mafia por jugarle al verguita y te matan. Lo voy a platinar, si no, yo también, güey. Vea que ni lo tengo en play, pero lo voy a conseguir y lo platino. Ah, bueno, yo justo estaba ahí esperando. No, el focus que me acaban de hacer, güey. Me tiraron todas las mierdas a la jupa. Y aquí ya hay luz, ya aquí estoy a salvo, todo bien. Está ahí pegado. No me dejé una página. Me vuelvo, man, me voy a volver. Quiero ver qué dice la página, tipo, no, yo sé que no las tengo todas, pero quiero ver qué dice, me da curiosidad. La caja de zapatos de Zane. Era el de los libros, ¿verdad? But he also knew that despite his best efforts, it might someday return. So even as he wrote himself and his work out of existence, he added a loophole as insurance, an exception to the rule. Anything of his stored in a shoebox would remain. No corre, weón. Que te hace un eructo y hasta sentirse vacío por dentro, madre. Pero usted que los lleva guardando años, ¿o qué?
Para que suene, ¿cómo sabe? Y cuando estamos jugando Don't Starve o cuando estamos en Discord, el mae se mete el micro como hasta aquí más o menos, aproximadamente como por aquí, y lo deja todo salir, güey. Mae, pero que suenan hasta aguados y todo, suenan como si se fuera a vomitar, digamos. Está en ese punto, este mae, tipo, se va a morir. Mae, pero ¿qué es este vergazo de pájaros, weón? Se lo mete desde el culo hasta la garganta. Y tuve mucha gaseosa al corazón. En fin. Ay, qué hijo de puta. Déjeme mover esa vara. Espere. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. No lo estoy pegando bien, mierda. Se me sobrecalentó la basura esta. Vale que están quietos, weón, porque si no... ¿Y otro allá? Claro ahí. Para que venga más, weón. Para que es estúpido y sigue caminando. Enough. You will go no further. Stop now. No voy a intentar romper el puente. Corra, por una vez corra. Parece que esta vez sí está aguantando correr, ya me jodería que no. Bueno, olvídense, creo que hablé muy pronto. Qué inútil, mae, ¿cómo puede correr tan poquito, weón? Dios, si me dices que esta vara le cae en la jupa. Un termo. Ay, como estúpido. Tipo, al final me imagino que me dice cuántos termos me saqué y ahora es así. Me saca un putazo de termos. Llega. Por poquito y no llega. Well, lit room está por acá. Por ni mierda no me cayó encima. You made it. Well done. I'm glad I was wrong. But it was a foolish chance to take. Don't worry about the noise. We're safe here. I have looked after the well-lit room for many, many years now. There is no shadow in the well-lit room. The power is fail-safe, and all of the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. ¿Cómo esta vieja tiene todo este despiche sin que nadie se diera cuenta, güey? There's an old army base at Raincoat Point, north of here. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes, they did. It's my place now. Ok, es de un búnker de la Segunda Guerra Mundial, bueno. Take it, and I won't need to worry about the room anymore, because 6 and
33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. La última página. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. I can get No jodas que termina así. Ah, bueno, no. Puedo llegar a ella. Pero fin del capítulo 5 sí. El 6 me imagino que ya es el final. Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come Capítulo 6. Vamos al capítulo 6. ¿Sabes qué significa eso? Lo sé. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane, Thomas Zane. You're the lady of the light in the song. He left something behind. No, y yo tampoco. Yo no estoy entendiendo nada. Tipo, hay cosas que entiendo, pero no termino de darle un sentido. Tipo, entiendo que el mae lo tienen como escribiendo la historia. Pero entonces, ¿cómo la partida se llama? ¿Cómo la está viviendo? ¿Cómo llegó cuando todavía era una historia real? Entre comillas. Karen está tosiendo mucho. No, de hecho no está tosiendo. Tipo, está muy pichudo, pero no entiendo. Was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Painkillers como el famoso Max Payne. Veaste qué estilo nada más. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. There was a message waiting. Al chile siento que se ve súper pequeño, parece un adolescente, güey. Okay. No hay ningún termo ni nada. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Gallic Show. Thank you everybody. We have a great show tonight. Mala calidad tienen estas varas así cuando son de la vida real, Dios. El nuevo libro. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. Ya se despertó mi abuela por su culpa. Y apáguela de un pichazo. Y tanta la vara. I mean, I'm a
big fan. A su abuela, no a la tele, que la tele se rompe, güey. This might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Eso es lo que le mencionó la That guy esposa. was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the 2 of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for his Sam. Sam Lake, véalo. Ahí salió. Se supone que ese es el hermano, entonces. El de Max Payne. I told myself I could live with that. Bueno, el actor me refiero. I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Are you going to start with me about drinking now? You know what? I should have followed her advice, but suddenly I was angry. Pero que se corta el audio, güey. What? Now you Para que te surcoemanden. No, porque ya no existe. Because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry. Man nunca pudo volver a escribir. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Ahí se fue toda la mierda. Puto hate me tienen viciado. Man, yo ni siquiera ubico el hate. Ese es el de una granjilla, ¿no? Creo. Ese era el típico juego de Facebook. En el presente. The clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, Y la take a punta, go. man. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. Me imagino no poder cagar porque el culo se le cerró. ¿Has escuchado hablar de estreñimiento? When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Porque se ve muy bien todo. Surco no puede cagar.
No, que chopicha es estar estreñido, mae. Tipo, ahorita por dicha no. Ahorita no me pasa, pero mae. Que chopicha, vea otro ad Verizon ahí. Termo. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this. Having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed, there would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Sí. No poder cagar en años. Man, se muere. Se muere. Ay, qué puta sal. Espérese un toque más. Man, se ocupo que me den como unos 10 minutos o así. Ya vengo. Igual iba a ir por comida, pero ocupo que me den como unos 10 minutos más. Ya vengo. Se lo voy a reanudar aquí. Y ya, podemos seguir con el Alan Wake. Luego de todo eso, pero bueno. Que chopicha pechear un speedrun a las 3 horas, man. El ad de Verizon, sí, weón. Siempre tiene que salir con un ad. Me da curiosidad en el 2 qué ads salen. O si es que hay ads del todo, porque en este juego creo que eran independientes, pero para el 2 sé que Epic les dijo, mae, financiamos todo el proyecto, digamos. Así que saber si pusieron ads o algo así. Vea la emisora esa. Sale de Pornhub. No tienen los huevos, man. No tienen los huevos de hacer eso. Pajín. A la mierda. ¿Puedo pasar a pata? Sí, a pata sí que puedo pasar. There was a link between us, always would be. I could feel its presence again, getting closer. I will kill your wife. Ahora siempre me pega, pero no sé. Tipo, aunque esquiva, hay veces que me pega y no me hace daño, por algún extraño motivo. Quería probar. Página del manuscrito. La presencia oscura intenta detener a Wake. Presence was no longer trying to capture the writer so he could create the ending it wanted. The writer knew too much. He was too strong. And he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing everything in its power to simply stop the writer from ever reaching Cauldron Lake and the dark place it came from. Qué concepto más extraño el de este juego, madre, pero qué picho. ¿Puedo manejar este bichillo? Que sí que, weón. Ay, me sorprende que este juego saliera en 2012, tipo. No, ay, mierda. Nada pasó. Mira, y hasta se le fue la mierda esa. 13. No, 2012. En Steam dice 2012. ¿Puedo brincar por allá? Bueno, pero primero me voy a bajar aquí a ver qué hay. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here, in room number 2. Habitación 2. Información general. Todas las reservas requieren el depósito de una fianza de $100. No se aceptan cheques. Aceptamos las principales tarjetas de crédito y débito. Las habitaciones se abandonarán a las 10 de la mañana. No se permite música ruidosa ni animales. Un vehículo por habitación. Solo los huéspedes podrán usar las instalaciones. No se permiten visitas pasadas las 9 de la noche sin excepción.
Esperamos que disfrute de su estancia, descuentos para veteranos y para la tercera edad. Fue en 2010, los dos mamando. Mae, pero, tipo, vea. Vea, ahora enseño este y me sale 2010. Ve, 2012. 16 de febrero de 2012. Supongo que salió en PC después o algo así. Pero yo juraba que, tipo, no sé. Pensé que este juego había estado de salida en PC. Ah, estuvo exclusivo de Xbox. Yo pensé que el exclusivo más bien había sido el Alone in the Dark, o fueron los dos. O los dos fueron exclusivos. Sí, no sé. Según yo habían sido de ese otro. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Las fotos de todo mundo, madre. El puto loco. Ay, puta, susto. Me cago en su madre, pedazo de mierda, estúpido, idiota. Susto me pegó, madre. Bueno, estaba todo tan callado, todo tan tranquilo, no me lo esperaba. Ya. Y a las demás habitaciones no puedo entrar, parece, ¿no? No, solo en esa primera. A ver, este bichillo. Ah, no puedo agarrar este carro. Mierdón, weón. Esperaría un trofeo para hacer eso, pero no. Les falta acá ya los de Remedy. Si se me hace mierda el carro por brincar en esa estupidez. Sí. Okay. Ay, man, está el venado aquel de la mierda esa. La mierda que me caigo, weón. Puta. Pero mae, es que... ¿Por dónde se supone que pase, weón? Si todos se hacen despiche y me manda para arriba. Uy, puta mierda. Me voy a mantener de este lado nada más, del lado izquierdo. A ver si me dejan pasar por acá. Bueno, si luego me deja correr. Descanse, History, man. Nos vemos. Buenas noches. ¿Esto es pura suerte o yo puedo esquivar estas mierdas? Porque, man, cada que lo intento, hermano, no esquivo. Uf, apenas. Nos vemos, History. What the hell? Hasta brincando y todo, eso ya fue mala suerte, a mí que no me jodan. No me tiren.
No me joda, madre, ¿por qué? Ay, Dios, madre, por un hueco que era chiquititillo y me caigo. Lo están vergueando, madre, pero ¿qué hago? Estoy buscando plumas de gacetas como si no tuviera que entregar una tarea en menos de 2 horas. Madre, hay prioridades, Jacob. Hay prioridades. Madre, pero es que no me puedo mover. He muerto. Es que, madre, no sé cómo hacerlo. Pero la bengala, la bengala. Con bengalas, quizás, supongo. Stafer, ojalá. Ojalá el 100% de Red Dead le sacara el platino. Ojalá. Ojalá uno tuviera que parar de buscar animales cuando tiene el 100%, man. Ay, Dios mío, man. Pero, ¿qué me está pegando, man? No entiendo esta mierda que estoy haciendo mal. Voz final, el puente, weón, pero es que no está viendo cómo me están haciendo mierda. Y es que como si bajara poquita vida, weón, la mierda esta. ¿Qué hago? Weón, literal no puedo esquivar. ¿Qué mierda se supone que tengo que hacer? Literal, es que aunque vaya lento en esta parte me van a hacer mierda. Y el man se queda quieto, man. Pero es que eso está hecho a traición, weón. Tipo, no me puedo mover, no puedo esquivar. Y siguen moviéndose todas las mierdas, weón. Es que aunque tire flashes, déjenme pasar y me tira la mierda. Mae, me cago en el estúpido idiota que diseñó este nivel de mierda, mae, qué asco. Te están haciendo así, respete, Gabo. Qué injusto, weón. No, no se levante. Déjeme pasar, déjeme pasar. Punto de control, por favor. Punto de control. Tiro flash por si acaso. Como no puede ser de otra forma. Mike, injusto, ni siquiera me puedo empezar a mover. No. No me puedo mover. Mal, literal fue terminar la cinemática, me empezó a pichasear y no me dejó moverme. ¿Qué estoy haciendo mal? Qué gorreada, man, no entiendo. Es que aquí ya no me puedo mover y aquí es donde por lo general pega el primer... Se pega el primer vergazo.
Ay, Dios mío. Puta madre. Qué zona de mierda. No se caiga. Soy bugueado, man. No me toque las bolas. Pase, por Dios. ¿Y aquí qué hago, mae? ¿Una bengala, quizá? Tira la bengala. Es que no me puedo, mae, no me puedo mover. ¿Dónde hay un puto punto de control, mae? Un carro, por favor. Por favor. Me largo de este puto puente de mierda. Mae, no hay punto de control todavía. Ah, que me persigue otro más en carro. Ah, bueno. No. Quita, hijo de puta. Me bajo, me vale picha. Ah, esto es un carro que está en buen estado también. A ver. Parece que me tapé un poquitillo en la entrada. Dwayne the Cock. Vaya, otra vez. Otra vez un puente, no, man. De Yerbón tenía que ser. Para variar, güey. Ah, la mierda, puta. Pensé que me daba, pero no me dio para girar. Este bichillo no. Madre, pero ¿por qué no se monta ahí? ¿Ese no es el inicio del juego? Aquí. Tipo como este túnel y esto. Aquí, man, yo entiendo que lo que me están diciendo es corra, ¿no? Bueno, no esperaba que explotara tan pronto. Madre, literal nada que hacer. Literalmente nada que hacer. Me cerró a pichazos, hermano. Era un pija. Bueno, pero no entiendo, tipo, no me da tiempo ni a reaccionar, madre. Página, quite. Juan Santa María con la antorcha. No, yo no he jugado True Crime. It was a graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades.
The dark presence brought them up in its wake, scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here. Espera, suave, que no le estoy poniendo atención. A ver, bueno. A graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades. The dark presence brought them up in its wake, scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here, the remains of a long ago crashed airplane there. Trees shattered under the impacts. The earth groaned. It didn't even notice. Lo del avión, eso no lo habíamos visto, pero mae, ayer, tipo hace horas, literal. Los True Crime, no sé por qué me suena más a juego de mesa. ¿De qué va o qué? Se me suena a detective, digamos. Ya solo por el nombre. No, si quiere me despicha el carro, 20 veces choque la mierda esa. Como la secuela de los True Crime. El Sleeping Dog sí me lo voy a pasar, man. Eventualmente. Ese sí le tengo ganas, güey. Sarah y Barry en el cuarto iluminado. They both knew that. Once she had no chance of catching up to Wake, Barry gave up the gun and sat down on the floor, shielding his face from the merciless glare of the well-lit room. I don't think I'm ever gonna see him again, he said in a weak voice. Sarah didn't have it in her to be mad at him. Besides, he was probably right. Y venido, sí, güey. Con el True Crime que Nueva York con el PS2. Ah, eran de Play 2, güey. Sí, no olvides, entonces no. No hay chance, man. Si no saben, será una mierda la jugabilidad. Típico juego que es más nostalgia que otra cosa, güey. Estas varas. A ver, hijo de puta. Madre, no me vengan a tocar las bolas, madre, qué necio. Pero hijo de putas. En la pura nuca me pegó el hijo de puta hachazo ese raro. ¿Cómo abro la...? ¿Leer qué? Eso. Todos los que entren deben acudir al jefe del recinto. Todos deben firmar una dispensa de responsabilidad civil antes de entrar al recinto. Si busca una pieza determinada, pídala primero. Si desea servirse usted mismo, traiga sus propias herramientas, use ropa de seguridad. Peligro. La chatarra apilada, puede desmoronarse. Suena peligroso. Ay, Dios santo, madre. ¿Quieren dejar de tocar las putas bolas, güey? Pero así, por un instante nada más. Dejarme explorar tranquilo, güey. Viene otro. ¿Dónde? Vale que se escuchan los pasos, madre. No se llegan a escuchar los pasos. Y mete un vergazo y pega un grito, güey. Y me cago, literalmente. Y un montón de mierdas de estas para explotar. En la mayoría de cosas, tipo, el juego no se ve mal, pero luego uno se encuentra estas varas, güey, que uno dice, pero weón, ¿qué pasó? Se me murió Twitch un momento, qué pecado, man. Yo me pegué un susto en el 2. Man, yo en el 2 yo no sabía qué era, tipo, cuando me metí así para probar el rendimiento, tipo, yo me esperaba, tipo, no lo veía tanto como un juego de terror, man, y nada más de la nada, me sale una mierda en... Me salió una mierda en, tipo de estos screamers que pasan al puro inicio, man, me cagué todo, güey. Tipo, no, al chile que no me lo esperaba. Pues me imaginaba que era pura tensión, nada más lo que estaba construyendo, pero no. Corra que vienen, corra que escuché pasos. Duré como una hora deprimido. Tan potente fue, güey. A la mierda. Están quemando aquí todo.
Man, porque siento que estoy en un lugar que nada que ver, güey. Tipo, nada que ver con donde tengo que ir. La página. ¿Cuál página? No la vi. Acá abajo está. Ah, mira, puta madre, no la vi, estaba viendo otro lado, gracias. A ver. La última inmersión de Thomas Someone Zane. cut its heart out, but it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings sugar-laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair. The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. He stepped outside, off the pier, and into the dark water, a sinking pinprick of light descending toward a bottom that never came. A la remil puta, weón. Un buen momento, pues escojo siempre yo para poner pausa, weón. ¿Dónde se prendió la...? Ay, la mierda puta, ya decía yo. Ah, pasó. Activa la mierda. No, no le quería disparar con eso, madre, una bengala, ya desperdicié. Te pasas una máquina por encima como si nada, madre. Y tan tranquilo que se queda. Bueno, bueno, no, el carro ya olvídese, weón, qué picha. Al carro sí le pasó por encima a la máquina, weón. Por ahí ya pasa, weón. Ah, no, bien, pero me dan otro carrillo aquí. Espera, de este lado. Te fijo, hay algo, man. Allá hay un salto, ya lo estoy viendo, ven allá. Creo que no haya ninguna página aquí, como por aquí atrás, digamos, ¿no? Era esperado que sí. Si no, ni picha había. Pa' ni mierda me bajé del carro, güey. Puta. Mae, qué paso recto, güey. Hay un Kolok por ahí, sus muertos, güey. Me cago en los putos Koloks de mierda. Hueputa, madre, no podía pasar ni 100 metros sin ver a un hijo de puta de esos, madre. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Pensé que era más largo. Es que es uno de esos juegos que dura lo que usted quiere que dure, mae. Tipo, yo he visto gente que lleva 300 horas y no ha terminado la partida. Porque el juego, mae, tiene tantas varas que usted puede hacer que se presta para eso, digamos.
Pero sí, pues sí he llegado a ver bastante más gente de la que me gustaría, que lleva 300 horas y no lo ha acabado. No he visto los créditos finales. Yo jugando al cuento en vez de ser principales, que ratón, gao. Con Gerard ya multimillonario de apuestas, weón. 100 horas, weón. 100 horas solo la historia principal, es que está loco. ¿Debe ser para Play 3? No, el Persona 3 creo que es el de Play 3. El Persona 5 salió para Play 4. De Play 4 en adelante, digamos. I will never give her to you. ¿El Persona 5 es de Play 3? Jamás. Es de Play 2. A la puta, no jodan. Puta que se aguanta ese mae. Bueno, las dos consolas en 2016. El 5, ay, qué putas. Ah, mira, es que se había quedado atrás el Michael. Yo vi combate por turno, se dice pipi puf, ya no lo culpo. A mí tampoco me gusta. A la puta. Sí. A ver si puedo empujar esto en paz. A mí tampoco me gustaban, mami, es que me... no. Tipo... no sé, es que es el motivo por el que odio Pokémon, lo siento. No puedo, mami, me parece tan anticlimático un combate por turnos. No. The dark El lugar place I oscuro. found myself in was unlike anything I could ever have imagined. It wasn't solid, it flowed. It was conceptual and subjective. For someone else, an artist in another field, it would have been very different. I could sense the story of the manuscript all around me, the words and ideas floating in the air, poised to become real. Eso es bueno, ¿de qué va el Dragon's Dogma? Lo jugué en Play 3 a 15 FPS ya, como todos los juegos de Play 3. Qué chupicha. That's where Cauldron Lake was. Uy, voy a ir en un carrito de estos de tren. RPG, pero vas con 3.
Con 3 compas, si no, un Play 3 no da. A ver qué era mago y así, si no. Qué pecado el Play 3 que lo pusieron a jugar esa vara, weón. Vámonos. Ojalá alarguen el remake, Stafer, son casi 70 horas de juego. Como que ojalá lo alarguen, hijo de puta. Voy a buscar a los enemigos para apuñalarlos. Man, eso está pichudo. Pero escalarlos literal, tipo, ¿eran enemigos tipo Shadow of the Colossus o cómo? Ah, la mierda. Ahí está la luz, asumo que es donde tengo que llegar. Punto de control alcanzado, perfecto. ¿Tiraron a la luz? Alan Way, el güey Alan, ¿cómo estás, Albert? Buenos días. No tan grandes o algo así, entendible. Qué ganas de jugarme God of War 3, man. Qué buena puta. Me recordó, cuando dijo esa hora me recordó a la boss fight con Cronos, ¿es? Sí, creo que es con Cronos, al que Kratos le clava una vara aquí. Que tiene que romper como las piedras que tiene en el medio de como de la panza o una vara así por el estilo, no me acuerdo dónde era. Que uno ocupa el arma de Hades para hacerlo. De Hades, de Hércules. Si no era Cronos, no me acuerdo el nombre, man. Si es ese, a ver. Y no estaba mamando. ¿Qué putas seguimos, man? ¿Cómo se llama? El hijo de puta nombre todo raro. Ah, la mierda, ver. Casi me tiro a lo estúpido. Qué vergazo de zanates hay aquí, güey. Capcom, ¿en qué está ahora? Probablemente en el Resident 9. Tipo, al menos en temas de Resident, es que yo no soy más de Capcom. Sé que sacaron un Street Fighter nuevo hace poquito también, no creo. O esa, no, esos son los de Bandai Namco, ¿no? Bueno, no sé. No sé qué juegos hace Capcom. Tipo, sé que hacen los Resident, pero hasta ahí, weón. Mae, pero huevón. Pero hijo de putas, ¿quieren dejar de pegarme por un puto? Mae, que es la mierda, weón, que es la mierda que me están despichando. Tipo, habían mejoras de vida y no las tengo, ¿o qué? ¿Será con Rose o con Chris? Mae, ¿cómo terminaba el 8? Tipo, refresqueme la memoria. Porque la última vez que, tipo, de lo último que yo me acuerdo de Rose es que estaba como un Lego, tipo. Que literal estaba en pedazos. Se vendía por partes, básicamente, tipo, no recuerdo cómo acababa. La hija de Ethan era. Bueno, sí, ¿no? Sí, Rose era la hija. Entonces la hija, ¿cómo se llamaba? Murió Ethan. ¿Al chile Ethan moría? Man, yo no me acuerdo de nada del Resident 8, man. Me spoileaste, gracias. Ah, el DLC es de Rose, es cierto. Yo es que no lo jugué, man.
Bueno, no lo he jugado de momento. Yo tengo el DLC, déjeme ver. Resident Evil Village. Yo creo que no tengo el DLC, weón. Pero ver la página del juego. No, no tengo el DLC, mae. ¿Cuál es? Expansión de los Winters, ¿sabes? Hueputa que sí está caro. ¿Cómo que 12 rojos, weón? Bueno, 13. 13 rojos. Yo si les parece un compa sin culpa y si se emputó me dio tanta gracia ahí mal parido, le estás peleando todo. Este es una Winter's Expansion. Expansion. Ah, este era el que es en tercera persona. Ok. Suave, pero yo no compré la edición Gold. Tipo, me sale añadir al carro, pero ¿cómo veo cuál tengo? Tipo, es que si me meto aquí no me sale bien cuál tengo. Resident Evil Village, ¿ve? Tipo, yo sé que lo tengo, pero no sé si tengo el DLC. Tercera persona y personajes para los mercenarios. Y no cuando llegue el momento de pasármelo, porque madre, no me acuerdo de nada. Tipo, seguro antes del que sigue me lo paso. Cuando sea que eso pase. Sí, el 8 se puede en tercera persona también. Eso me da miedo porque siento que eso está como probando el terreno para ver cómo está la gente para un juego así en tercera persona, man. Tipo, me da cosa. Me presenten en el PK8 que abajo. Ojalá el siguiente sea el 9 y no un remake. Si siguen el paso que llevan, sí. Usa 100 pilas, me acaban de dar un trofeo. Debería ser el 9 el que sigue. Porque han ido intercalando todos los años, ¿no? ¿O me equivoco? Ya después que hagan el 5, estaría loco que hicieran el 5, man. Está yendo muy bien acá. Están, tipo, creo que hicieron récord. Este último año. Hicieron récord de todo. Tipo, la empresa está en el mejor punto que ha estado en su historia. Me bugué. Les está yendo súper bien, güey. Yo entiendo que me querían hacer sentir que no estaba largo aquel lugar, pero su puta madre, he recorrido medio mapa, güey. Pero tremendo hijo de la remil puta. Espérame que aquí hay un generador. No más. Ahí. Allá hay un incendio. Ese es ve así, otra vez el avión. O es un avión nuevo. Me siento como en Zelda cuando caen las piedras. Uy. Las piedras esas que caían de arriba, digamos. Es que no. Ah, mira, no. Oh, sí. Es un tren. Hay un termo aquí adentro. Subite, mae, la puta madre. Déjame. ¿Qué mierdas hace un barco, man? Que ver un café. Hágase uno, güey. Hágase uno como a las 2 de la mañana, creo que es donde usted vive.
Eso fue cambio de motor gráfico, no era Capcom. Mae, varias. Mae, me metió 4 pichazos. Uf, apenas. Stafer, Capcom va a renovar, bueno, va a hacer una nueva versión del Re-Engine, no me acuerdo el nombre que le habían puesto, tipo era básicamente lo mismo pero con una X al final. Tipo creo que es Rex Engine en vez de Re-Engine ahora. Y desgraciadamente CD Projekt Red también deja de usar el motor de ellos y van a usar Unreal 5 para los siguientes juegos, es decir, el de Witcher nuevo, el remake de The Witcher 1, todos esos vienen en Unreal 5. Desgraciadamente, man. Ahora en el nuevo solo para nueva gen, sí, obvio que solo va a ser para nueva, bueno, para New Gen, para generación actual, pues digamos, para Play 5, Xbox y PC. Y pues ya con el Real 5 si no está complicado que lo corra un Play 4, digamos. Que siquiera se ejecute. Sin que explote, weón. Puta, le costó morirse, weón. Que parece turbina. El Alan Wake 2, ¿qué motor usa? Creo que el motor propio de Remedy, man. Tipo, voy a buscar. El de Control, sí, por eso es el propio de ellos. Sí, Northlight Engine se llama. Es el propio de ellos, man. Sí. El mismo que usaron también para Quantum Break. Quantum Break es de Remedy, qué putas. Control es el mismo que usan. Es un muy buen motor, man. Sí, sí, vamos a usar el mismo, cabrón. El mismo motor para el Max Payne. Bueno, para los remakes de los Max Payne. A ver cómo conectan los Max Payne con el universo este, man. Va a estar curioso. La oscuridad viste con su cara. Okay. Oscuridad controla a los poseídos otra vez. Iban a armar los putazos, ¿verdad? I needed to get the generator running. ¿Dónde mierda está el generador? ¿Es de Remedy o de Rockstar? De Rockstar. Mía. Es de Rockstar. Rockstar les compró la IP hace mucho tiempo. Por eso Rockstar sacó el Max Payne 3. Pero Remedy hizo un trato con Rockstar para sacar los remakes. Entonces los desarrollan ellos y Rockstar ayuda con la financiación del proyecto, básicamente. No, mierda, no quería. Me gustó mucho, yo ese me lo tengo que pasar todavía, pero luego de los incidentes con el 1 y con el 2, le tengo un poco de asco, pero sí me lo quiero pasar. Sí tengo las intenciones de hacerlo, digamos. Lo tengo comprado y todo. No, si quieren salen más, weón.
Estaba mal, pero esta hora toda la puta vida. Desaparecieron. Me da miedo. El uno me da miedo esa parte de las pesadillas cuando chico, todo cagado, man. 3 se nota mucho el Rage, están buenas las físicas. Yo creo, ¿salió antes ese o el GTA 4? Man, que echó picha, tipo, ahora que menciona el Rage, que echó mierda que en GTA 5 no lo hayan usado, man. Pero por dicha en el 6 ya vuelve. El camino a través del lugar After Zane seguro. had gone, I stood alone in the shifting dream that was the dark place. I had to find a way to the cabin. El chinamo, ¿cuánto cobran? ¿Cuánto es el precio? I had written myself across the ocean that blocked my way, and with that, there was a bridge to the island beyond. The idea of the cabin flickered in the underwater darkness. I willed the cabin to be real, and it was. Si nos ganamos el chinamero de la noche. O sea, es tan hijo de puta. Mira, llevo el máximo de bengalas. 2010, o sea, antes del GTA 4, sí. Man, pero esta tremenda hija de puta va a aprender a no usar otra mierda que no sea eso. Puta susto, caripicha. 2010 fue a la puta, puta Alan, Max Payne 2 es, Max Payne 3, fue puta, es más nuevo de lo que pensaba. Si tiro esto es más rápido, sí, ¿no? Puta, me cagué y tiré la bengala, la flash. Madre, me doy vuelta como si fuera counter, weón. Como si me fuera a esquivar la puta flash así. Estúpidos. Alice never loved you. Prefiero reírme que si no, weón. A la mierda se cago. Ay, qué mierda estoy viendo, tipo. No, no, no. Mierda. No se caiga. Man, pero ¿de quién fue la idea de poner un hueco ahí, weón? ¿De quién putas era la estúpida idea de hacer eso? Hago un disparo, Siento que tengo que disparar ahí adentro, ¿no? Ah, bueno, pero desde aquí. Disculpe. Va, yo no me estaba moviendo. ¿Cómo se cayó?
como, madre, no, a mí me están robando, tipo, ¿qué es esta mierda, weón? Va de nuevo. Ah, no, ya la Alan ya se cansó, weón. Y no lo culpo, la verdad. Derrota al tornado, me acaban de dar un trofeo. Un día de estos, mano, yo mañana, literalmente. Shh, baby. You were having a bad dream. Ya no soy yo, It's olvídese. just another nightmare. No, Everything's fine. You're home. it wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. No entregas bien ahí, Jacob. Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed and I'll make you forget all about your fear in the dark. My fear? It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan, you're scaring me now. Come back to bed. Have you taken your pills? Do you want me to call Dr. Hartman? Puta, alucinaciones de la tuberculosis. Archer is your best work yet. You're a genius. Carepicha. I'm so proud of you. Come back to bed. We'll talk more about it in the morning. Come back to bed, Alan. Come back to bed, Tom. Otra vez el bicho este, qué mierda. You must find your way to the cabin. It stands in your way. It won't let you pass. It has no heart. It's filled with darkness. You must fill its heart with light. Don't mind him. He's Mr. Scott. Your friends will meet him when you're gone. Es un doble, un clon, un... Use ¿Qué? the clicker. Poste de teléfono, dice ahí. Uy, un termo. Al menos Kojima se contenía más. ¿Usted vio de Stranding? Jacob. Tipo... Usted le llegó a poner atención. No, la verdad, bueno, pues ya le digo yo que anda ahí también. Caja de zapatos. I'm leaving you, Alan.
with someone else. Alice? No, what are you saying? You can't... You don't love me. How could you? You don't even love yourself. All you do is torture yourself with work you can't do anymore. No, I love you more than anything in the world. You're my muse. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice? Alan? What are you doing? Put the light back on. What are you doing, Alan? Stop! Put the light back on! It wasn't true. Nothing like that had ever happened. Ay, mae, no me jodas que no pude agarrar la vara del teléfono por estar escuchando el otro diálogo. You're not my Barbara. Tom, let me go. I promise to be good. Please, untie me, you naughty boy. I will help you write your masterpiece. I will love you forever. No, you're not Barbara Jagger. I made a terrible mistake. I should have never written you back. You came back wrong. Your heart is filled with darkness. Put that knife away, Thomas. Put it down. Heart is filled with darkness. Cut it out. Take you back to the depths you came from. No me está quedando claro nada, man. No, sí que... A nadie, bueno. Yo te explico, no hace falta. Bueno, qué bien. No, a ver, explíqueme, Jacobo, nada más para estar seguro. Your husband refused to do as he was told. All he had to do was write. No, ya no, cobarde. Now you will never get her back. I am much older than you. En serio. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. Qué leches. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. Los Biocox son buenos, yo entiendo que sí. There's a long journey through the night back into the light. Pero suave, pues. Alice? El más, ok, no, el más se sentó ahí y escribió el final. Oh no! No la salvó entonces. O sea, todo el juego para ni picha. Todo el juego para decirnos lo que vimos en los primeros 15 minutos. Salva ella sola. Man, ¿qué es eso? Pero tiene como 8 brazos. Ah, no. Puta, es que qué plano ponen, man. Parecía un pulpo, una picha así.
Se salvó ella sola. Y la cabaña no está. O sea, al chile la cabaña nunca existió. Tipo, pero entonces Alan ahorita ¿dónde está? O el Alan de verdad se perdió y el clon es el que se va a reencontrar con ella. El clon que sale en su momento, el que le dijeron que se iba a reencontrar con los amigos. Porque me perdí el principio del juego. Mae, este fue el principio, Gabo, donde la madre se tiraba y se moría. Y ese ferry, yo. Me fue a dar a China. No me escupa ahorita. Vea, la mierda esta, el festival del venado raro, no me acuerdo el nombre. Se parece a Bill Gates ese madre, güey. O sea, todos se salvaron. Quizá no. It's not a lake. It's an ocean. Alan, wake up. Ay, completa el juego en dificultad difícil. Me lo estaba pasando en difícil. Y algún hijo de puta no se le ocurrió decir. Ay, bueno, ya que. Ya me lo pasé, ya nada que hacer. Con razón me pichaseaban tanto, ya decía yo. Me gustaría hablar de la historia, pero no entendí una mierda. No entendí una santa mierda del juego. ¿Qué pasó, Banco? La rola, ¿qué con la rola? El puente vergueándose, le usted, qué raro. Mae, no solo el puente, mae, todo. Tipo, me pichaseaban todo. El Mafia se ve súper bien, sí, mae. Estoy intentando como hacer sentido de la historia en mi cabeza, pero o sea, tipo, el mae, tipo, el mae liberó a la mae, pero quedó encerrado él en la oscuridad, es eso, o sea, que él sigue escribiendo la historia. Y yo entiendo que el 2 es secuela directa, ¿no? Tipo, no hay medio, el 2 es aquí donde quedó este, sigue, sí. Qué puta. No, yo te lo explico, a ver. Explíqueme, Jacobo. Es piche de juego, man. Ahí en el 2 sí se explica. Lo dice el que no entendió una mierda del 2 tampoco, pero bueno. ¿Esta canción de dónde es? ¿De dónde es esta canción? ¿Por qué me suena? ¿En qué juego sale? Llegué a los créditos, bien ahí, tamalín. Igual, madre, tipo, yo me jugué todo el juego y no entendí nada, así que tampoco y eso.
Yo la conozco porque es la ñonga. No sé si ha salido en algún lado. En algún lado ha salido, pero no sé en dónde. Top mejoras compras de mi viajas. Anchor, relájese. Pero sí es un muy buen juego el Mafia, man. El Mafia 1 Remake sobre todo. El Mafia 2 Remake yo he escuchado que no tanto, pero igual está bastante bien. El Fede Lobo también lo entendió. O alguien así. No, el Fede Lobo tiene que tener algún video explicándolo, güey. Fede Lobo, Alan Wake. Alan Wake, la historia de un video, sí que lo tiene. Sí que. Es lo que le dije. Sí que tenía video. Yo me sé que igual, madre, me lo voy a ver para ver si entiendo. A ver si me queda claro. Pero los controles están bien raros. No. Dime, después de acostumbrarse. Pero mejor que te explique. No, explíqueme usted. Tipo, resúmame. Resúmame la historia. Man, los tornillos de las varas de la silla, man, cada vez se sueltan más, güey. Un día de estos me voy a matar yo. Deja paso el juego primero. Buena suerte entendiéndolo bien del juego, nada más. Resumiendo de mínimo 30 páginas. Bueno, páselo igual. Comprarlo primero sería también, eso sí. Igual, buena suerte entendiéndolo, man. Buena suerte. Mae, se pasaron de verga, weón. No tiene sentido, mae. Se me hace que Jacobo bien pendejo, medio color que me esquizofrénico y bipolar. Mae, pero ¿por qué se le caga a Fede Lobo así de gratis, weón? Tipo. ¿Por qué se le caga así? Mae, gracias por unos créditos que no duran media hora. Hablé muy rápido, me cago en la puta. Pensé que ya habían terminado. Qué picha. Como vi tanto espacio, mae, según yo ya habían acabado. Que me vino. Que me vino, me gustó y me enojé más. Es lo que es un ratón. Los del GTA 6 más. Y los del 5 duran una hora, weón. Bueno, una hora. Duran más de una hora. Duran como 2-3 horas, creo, los créditos del 5. Actualmente, digamos. De que un putazo, man. Tamalín, dígame. Tamalín, ahí vi que dio retweet un tweet como de hace una semana, madre. Gracias. Gracias ahí. Y cambio más brusco el de Sindri. Madre, se llama depresión. Se llama el madre cayó en depresión cuando le mataron al hermano, güey. ¿Que GT 6 se va mejor que Alan Wake 2? Sí. Vea cómo se ve el Red Dead 2 actualmente. Tipo, el Red Dead 2 parece un juego que es de Play 5. De base, digamos. Con cómo se ve, güey. Ese rato le debe decir algo y que se le caga, weón. Lo puede culpar realmente. Tipo, no sé, es muy hecho picha lo de Sindri, man. El mal empezó a dar igual todo, weón. Que me ardí con su video de los Arkham porque en una parte decía, no voy a decir el personaje para evitar spoilers, se muere, no recuerdo por qué, pero se muere. Y con un compa de ese video dijo que los había jugado, pero como ese video se saltó las cinemáticas. El compa suyo se saltó las cinemáticas por haber visto el video de la historia, se me hace estúpido. Ya cómo se ve Mafia en comparación con GTA V. Pero es que GTA V salió en 2013, huevón. Recuerde eso, recuerde que GTA V salió hace 10 años, wey.
El Red Dead salió nada más hace 5 y vea cómo se ve, weón. Toda la historia mal contada, qué idiota, weón. Cuando pesaba 17 gigas en Play 3. Y eso era un pichazo. Eso para un juego de Play 3 es un vergazo, weón. Que en Xbox venía con el disco de instalación y todo, me acuerdo. De lo mucho que pesaba, weón. Bueno, en la copia pirata al menos, como no cabía en un DVD. Uno tenía que recurrir a eso. Tengo un plan, hay que jugar L.A. Noire Online. No tiene online, weón. Si no, si lo jugaba. No, el L.A. Noire también me lo tengo que pasar, man. De pasarme juegos de Rockstar me quedarían los Manhunt y el L.A. Noire. Ah, bueno, y el Max Payne 3. Eso porque el de Warriors es bastante meh. Y los GTA ya me pasé prácticamente todos. Roleplay del Mafia. Hancock, man, no sea tan tierroso, man. Por Dios, disfrute un juego de un jugador por lo que es. Sin mencionar roleplay, weón. No todos los juegos tienen que ser roleplay. Disfrute el juego por lo que es, man. Qué puta, pero y le agradecieron a todo mundo, weón. Esa enfermedad la contagió Andrew, sí, weón. Roleplay de Alan Wake. Culpo y maldigo a Andreu, man. Contraten a los fans. Puto Andreu de mierda, man. Estos son ya los créditos del juego original, o como. Aunque es esta hora de specials, no sé qué. Ay, que no pongan música, así que me emputa. Pues a los amigos de los que crearon el juego. Ah, me faltan los perros. Ah, ok. Sí, no, ya llegó un punto más. Agarraron el registro civil de Estados Unidos, digamos, y empezaron a poner nombres nada más. Por ahí sale mi nombre. Ahorita aparece. ¿Sabes? Rolear de que soy un mafioso italiano llamado Angelo, que tiene un bar café y que el rival sea Yerbón Yerbudo. Madí, el último mafioso italiano llamado Angelo no le fue muy bien. Si quiere pregúntale a Jacobo para más detalles, pero no, ya le digo yo que no terminó muy bien. El último mafioso italiano llamado Angelo. Estaría vacilón, no. De hecho, digamos que no tuve el final más digno, pero ajá. En Taiwán, madre, pero qué tanta picha, güey. Acabó culiado por mí. No, yo no digo ese. Yo decía otro, pero eso también, tipo, nadie quiere eso. Mira, el Metal Gear Solid 2 salió hace 22 años. Hoy hace 22 años, güey. Qué juegazo, güey. El Metal Gear Solid 2. Ojalá el mundo hubiera acabado hace 22 años. Ojalá el mundo hubiera acabado en 2012, güey. Que aún con lo del mae que le pidió a Insomnia que pusiera la propuesta de matrimonio y que la mae le terminara antes de que saliera el juego, que en Spider-Man 2 siga saliendo. En Spider-Man 2 no sale, güey, no sea tan idiota. En Spider-Man 2 lo que sale en lugar de ese teatro es una vara que dice como clínica del corazón. Una vara así. Pero en el Spider-Man 1 sí sigue saliendo. Hay que dormir hasta principios de diciembre, sí. Y luego de ahí hasta inicios de 2025, diría yo.
Todos cagados en la escuela, por eso en ese entonces. El 12 de diciembre en la escuela, weón. Qué hecho mierda. Juegazo. Hola Kenny, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Usted sí lo entendió o no? A usted sí le quedó claro. Porque aquí estamos todos mamando, weón. Hable bien. Todo emputado, Jacobo, weón. Todo emputado, hijo de puta. Acabo de ser el típico que está poniendo eso, pero una madre le pone Oli, el madre le pone Oli, pero con muchas más is, digamos. Con 27 is al final. Al final donde Alan y Valen apretan después de balear a Jacob, me llegó directo al corazón, llama de mí también, güey. No me esperaba ese giro yo. Eso de que nominaron a Enrico Tragotti y se lo sacaron del culo, mami. Esa hora sí es cierto que no me cuadra. Tipo, no me gusta que nominen remakes a mejor juego del año. Al chile que esa hora no. Tipo, hubiera preferido mil veces que a Starfield, que no se merece estar ahí, pero hubiera preferido mil veces ver a Starfield nominado a GOTY. O a un juego que sí lo merece, el Cocoon, he escuchado que es muy bueno. Actually, hay una teoría que dice que el mundo terminó en 2012 y lo que estamos viendo es un producto de los últimos minutos que el cerebro sigue vivo. Ya, así como hay una teoría que dice que usted estaba en Canadá, weón. Pero no es cierto, ¿o sí? ¿Cómo crees? No, hasta eso no, qué vergüenza, seguro semejante no, weón. Quizá. ¿Qué es la ficha con la gente que dice Valimae, Kenny? Nos estamos burlando nada más. Acéptelo. Es lo que hay, man. Y lo dice alguien llamado Frijolín. Por eso. En algún mundo paralelo. No. Mae, qué bot más necio, weón. Una teoría que dice que el COVID fue un invento para cambiarle las pilas a las palomas. Y claro, es que mae, ¿cómo es que a las palomas no les han puesto paneles solares, weón? Para no tener que inventarse un COVID cada cierto tiempo. Y un montón de canciones salen en este juego, man, es cierto, sale una por capítulo, salen otras dentro del... Ay, madre, publicado por Universal Music, no me toque las bolas, madre, ya no voy a poder publicar esto, qué picha. Qué mierda, madre. Ya que... No tienen paneles solares, pero tienen pulgas, qué gran invento. Para hacerlos parecer animales. La pared del fondo es azul y no negra. Mae, usted es imbécil, tipo, usted está viendo la cortina, ahí la cortina, tipo, la cortina es más oscura que la pared, weón, y la cortina se ve que es azul. Tipo, ¿de dónde puta saca que la pared es negra? ¿De dónde, mae? Porque no tiene sentido, no tiene lógica. La cortina es azul, la pared es negra. Y usted es retrasado, weón. Siempre ha sido negra. Nunca he tenido las paredes de negro. ¿Saben que Surco no tiene fondo en el cuarto? Tiene un estudio de grabación CGI con el fondo azul. Eso también es verdad. Alan Wake, la mierda de Alan Wake va a continuar. Ah, bueno. Solo tardaron 10 años en sacar el siguiente juego. No, me lo jugué normal. Ahora más raro. Hagamos un render generado en tiempo real, pero por pelo. Se imagina que ahora más loca, güey. Ahora en pesadilla. Su puta madre se lo va a jugar en pesadilla, Gabo. Sus muertos, digamos. Está loco usted. Entonces un Gwent no tengo instalado, güey. No lo tengo. Desinstalar Alan Wake. Vea, 12 horas me duró el juego. Me duré. Bueno, es que también lo hice que. Man, recogió un montón de coleccionables y todo.
Sigo entera el de cartas. Llegó hora de comenzar Celeste, no. Pero yo creo que sí me da tiempo de terminar Celeste en lo que queda de año, tipo. Así en mente, ahorita solamente tengo el Alan Wake 2 de pasarme. Así que capaz sí da tiempo del Celeste. ¿Dónde tengo yo los juegos apuntados aquí? Comenzar el Alan Wake 3, claro. Este fue el juego número 30 que me he pasado en lo que va de año. Letra mayúscula ya. Celeste luego Alan Wake 2. No prometo nada, mae. No prometo nada. ¿Quieren ver el video de la explicación de Fede Lobo? Oh, no, justo me salió aquí. ¿Quieren ver este video? A ver si entendemos una mierda. Ese mae, ¿qué más hacía videos, weón? ¿Por qué me suena tanto? Porque yo nunca he sido a ver a este mae. ¿Qué tal, gente? Veámoslo, vale, picha, ya que. A ver si Nueva entendemos historia en el algo. canal del Fede Lobo. Es por eso que el día de hoy te vamos a contar la resúmenes de historia del pelis. primer Alan Wake. Pucha de play. Había una vez un famoso escritor llamado Alan Wake. Sus novelas han dado la vuelta por el mundo y hasta se volvió escritor de una serie de misterio llamada Night Springs. Luego de escribir tanta novela y tanta serie, Alan sufre de un bloque creativo, así que junto a su esposa Alice se lanzan a un viaje para descansar de sus problemas a un lugar llamado Música del Bright Silent Hill de Falls, fondo. sin saber que este lugar está maldito. ¡Púchale la intro! El feliz matrimonio se va de viaje y en el camino el pobre Alan tiene pesadillas así con seres oscuros y bien diabólicos. Al despertar ya han llegado a Bright Falls, pero desde acá las cosas se ponen incómodas. Primero pasan por una cafetería donde se encuentran a una fan que hasta tiene un stand promocional de este tipo. Luego se iban a encontrar con un señor para recibir las llaves de la casa donde se iban a hospedar, pero nomás no llega nadie. En su lugar llega una viejita que avisa que el señor se enfermó y que no podrá asistir. Pero tome, aquí están las llaves. Alan se va mientras que vemos que el tipo al que esperaban en realidad llegó tarde. ¿Quién carajos entonces era la viejita? El Guandamel. Así es, amigo cerdo. La pareja llega a la casita y Alan pensaba que llegaba la hora de descansar, ir a hacer el delicioso a lo mejor. Pero no, perro, no. En realidad Alice aceptó llegar a este lugar para inspirar a su esposo. Además, en la región existe un doctor que podía ayudar a nuestro protagonista con eso de su bloqueo. Don't, just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Incómodo en Alan inglés. sale cabreado para tomar un poco de aire. Ay, qué bonito que es el bosque, dice. Como que se antoja un porrito, hijo de su madre. Que escucha los gritos de su mujer y al regresar presencia cómo está siendo arrastrada hacia el lago. Como Alice tiene fobia a la oscuridad, nuestro héroe concluye que corrió hacia el lago o algo así. Así que se lanza a este lugar y se echa un clavado para salvarla. Pero el pobre termina inconsciente. Noches, Fede Lobo. ¿Y qué pasó? ¿Sobrevivieron? ¿O no sobrevivieron? Cuéntame. No. ¿O sea, es cabrón? Pues no sabemos. Lo que sí se sabe es que una semana después, el Alan despierta en lo que parece ser un choque automovilístico, sin recordar qué carajos pasó en el lago o por qué ahora está aquí. Nuestro protagonista trata de investigar los alrededores, pero en eso aparecen las entidades oscuras de sus sueños. ¡A su pinche madre decimos todos! Aquí se arman los primeros guamazos. Aún hay más. Flame Shot. Con la ayuda de una linterna y una pistola que encontró por ahí, Alan logra tasajearse a estas entidades. También encuentra un libro que se llama Departure, que tiene su nombre debajo del título. Es un libro que Alan todavía no ha escrito. Lo curioso de acá es que esta cosa predice algunos eventos en Bright Falls. Oh, pero esto no es lo más sorprendente. La mayor parte en las páginas uno se va contando la historia del propio juego. Se juego. perdió no existe. Es más, debido a una erupción volcánica, la isla donde estaba esta casita desapareció. Ay, no manches, como que sí me dio los escalofríos, ¿verdad? Hay que llamarle rápido al Carlos Trejo, güey. No vaya a ser que al Alan le pase algo. Señor, esto es un juego, tranquilo. No, Un montón pero de es que balas el tiene en Alan el fondo, no le vaya güey. a pasar algo al El hijo de Alan. puta, la tiene la edición coleccionista del God of War. Esta.
al Alan. Híjole, el pobrecito Alan Wake se quedó todo sacado de onda. Varias cosas pasan en este punto. Un extorsionador llama al Alan y le dice que él tiene raptada a su esposa, pero en realidad es puro cuento. Luego la fan de la cafetería le dice que ella tiene otra parte de su nuevo libro, Departure. Luego un policía dice que nuestro héroe es el único sospechoso de la desaparición de Alice. Pobrecito, pobrecito del Alan, cómo sufre, pobrecito. En su camino conocemos a Wheeler, el manager de Alan, que llegó a Bright Falls para ayudar a nuestro héroe. Él le cuenta sobre una especie de mito que existe en esta población. Resulta que las malas lenguas dicen que un poeta llamado Thomas Zane, acompañado de su mujer llamada Barbara Jagger, llegaron a la misma cabañita que Alan antes de que se hundiera. En este lugar, Barbara se ahogó en el lago, Zane se deprimió y una semana después la isla, así de la nada, se hundió. Y el Eso era lo que yo estaba pensando al final, tipo. Los que llegaron en los 70 fueron Zane y Bárbara. Bárbara es luego la que tiene el corazón lleno de oscuridad. Pero entonces, ¿cómo llegó Alan Wake luego a la isla? Desapareció. Tipo, eso es lo que Las no me- cosas se complican no porque entiendo. además de los monstruos bien fantasmagóricos, al Alan se le aparece la misma viejita que en un inicio le dio las llaves y todo el tiempo anda jode y jode. En una ocasión los arrojó algo así como un torbellino y Alan despertó en una especie de hospital donde se encuentra el psiquiatra que supuestamente ayudaría a nuestro héroe con su bloqueo creativo. Cuidado, el Alan Ray. Ese doctor se me hace muy sospechoso. Cuidado con ese Se pues. llama Alan Wake, señor. Tiene un Play Alan 2 ahí también que Ray. pichó. Wake, Alan Wake. Alan Gay. Este doctor es bien científico y nos dice que el Wake ha tenido ataques bien psicóticos porque su esposa pues se le murió. Estas son puras tonteras, dice Alan, que se me hace que este viejo es malévolo. Y tiene razón, porque para empezar el doctorcito droga a sus pacientes para controlarlos. No solo eso, pues este tipo es el jefe del extorsionador que decía tener secuestrada a Alice y planeó todo lo ocurrido para que Wake terminara en la clínica. Chan chan chan. Su plan era drogar a este novelista para explotar su talento literario. Pinche viejo loco, dice el Alan, y se dispone a escapar de esta clínica. En este momento conocemos a uno de los personajes más decentes de este juego, dos viejitos así bien rockeros que dicen saber la forma de vencer de una vez por todas a las fuerzas oscuras de la región, pero no tienen la respuesta ahí, sino en su rancho en Bright Falls. También nos encontramos con Barry, que llegó a esta clínica para intentar demostrar que su compa no estaba solo. Ambos se arman de valor para escapar, pero las cosas se complican porque la oscuridad se apodera del recinto. Se arman Ojalá los que en el 2 no fucking salga mamazos. Barbie, más es lo único que pido. Nuestro dúo dinámico logra escapar y ahora se dirigen al rancho de los viejitos para buscar pistas para contrarrestar a las tinieblas. Aquí nuestro héroe encuentra una bebida la cual le hace recordar lo que sucedió después de que su esposa se tiró al lago. Pongan canción así como de revelación para que vean de qué hablamos. Ándale, esa está bonita, con esa sí me rifo. Después de que se ahogó su mujer, Alan comenzó a escribir y a escribir su nueva ola, Departure. Eso se debe a que la fuerza oscura nubló su mente y lo obligó a crear una obra de suspenso. Este texto serviría para que la fuerza oscura cobrara más fuerza. Esta entidad tiene el poder de volver realidad los textos de un literato. Es decir, si escribes que el mundo se va a acabar, pues se acaba. Si escribes que se aparezcan diablos por ahí, se aparecen. Si escribes que la Maribel Guardia te bese, llega la viejota y te caldea. Ya, Fede Lobo, habla con seriedad. Ay, fue un chascarrillo, güey. Pues ya sabes que uno a veces es chavo y se le sale. Cascarrillo, no seas tan hijo de puta. ¿Las viejas o qué, güey? No es la primera vez que esto ocurre, pues a Zane le pasó lo mismo. Se ahogó su mujer y en su desesperación por traerla de vuelta, escribió una historia cuyo final contaría el regreso de ella, pero ahora transformada en la viejita con poderes sombríos que se la pasa jodiendo al Alan. Zane trató de cambiar el texto, sacándose a él como protagonista y provocando que la presencia oscura se mantenga encerrada en el lago. Por eso la cabaña se hundió, porque Zane así lo escribió. Alan Wake decide cambiar el escrito que lleva en su nuevo libro, dándose el rol de protagonista principal y haciendo que el espíritu de Zane ayude a su yo del pasado. Esto fue lo que desencadenó que Alan escapara de la presencia oscura al morir su esposa. Lo metió a un carro donde manejó en chinga e hizo que se estrellara. Por eso nuestro héroe despertó después de haber chocado al inicio de esta historia. Por si no lo entendieron bien, este viejito lo explica Iren. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo se creó una tangente. Ándale, así más o menos. Nuestro héroe despierta de su trance y después de ser acosado por el chingado policía, de ser arrestado y de escapar de la cárcel, la parejita de compas llega con una viejita que sabe la localización de un objeto que acabará la guerra contra la oscuridad. Aquí es donde el Alan se da un sacón de onda. Es que clarísimo, este objeto es quedó, un interruptor de luz que él ya conoce muy bien, ya que es un regalo que su madre le dio cuando él era niño. Ya de grande, este objeto se lo heredó a Alice para ayudarla con su fobia. Aquí todos nos vamos para atrás, porque resulta que todo lo que te acabo de contar, cada acontecimiento en este texto, fue
fue escrito por Thomas Zane. ¡Ay, cabrón! Así es, perros del mal. Thomas escribió que Zane. El de la izquierda es Fede Lobo, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! Así es, perros del mal. Thomas escribió que algún día existiría un elegido que recibiría el objeto con el que vencería la oscuridad, especificando que este héroe recibiría este objeto siendo aún un niño pequeño. O sea que el futuro cambió el pasado para cambiar el presente. ¡Qué crazy! Con este objeto en sus manos, Alan decide enfrentarse solo al diablo de la oscuridad. Se despide de sus compañeros y maneja hasta el lago. Ah, pero la presencia oscura no lo dejará llegar tan fácil. Así que aquí se van a armar los fucking guamazos finales. Wake sobrepasa un tornado sombrío y se lanza al lago. Después despierta al lado de Alice, quien le dice que todo fue una pesadilla. No ni merga, dice nuestro héroe, y busca el interruptor que le regaló su madre. En este momento aparece Zane, quien le comenta que puede ayudarle a encontrar el camino hacia su esposa. Así llega al lugar donde la viejita esa tiene presa a Alice. Hasta aquí llegaste, pinche viejita, dice nuestro héroe, y con el épico interruptor acaba con ella. No, esto es demasiado fumada, tipo. Tengo un entendimiento general, viejita, pero no así entiendo sigue sin muchas encontrar a veces su el mujer. orden. Es en este momento cuando concluye que la única forma de salvarla es llegar a un equilibrio y entregarse al lago. De esta forma, Alice aparece nadando hacia la superficie del lago, sana y salva. Los habitantes del pueblo festejan que han sido salvados y Pero los entonces, ¿qué pacientes del pasó con sanatorio Alan? mental se recuperan de las drogas que les daban. Pero ¿dónde está el Alan? ¿Dónde está nuestro héroe? ¿Dónde está el Alan? La comieron los gatos. Espera, tú y sabe mejor lo que pasó. Bueno, no se lo comieron los gatos, pero algo así. Él está en la parte más profunda del lago dentro de la cabaña. Se sienta en su máquina de escribir para terminar su más reciente obra, Departure. Y fin. ¿A poco ya se acabó? Sí, lo que pasa es que si quieres saber el final, tienes que pagar el DLC, güey. ¡Paga, güey! ¡Uy, no! Ay, pues paga así nomás, güey. $5 y ya. Bueno, No, aquí te no, lo no, contamos. La historia continúa en el especial 1, La Señal. Acá vemos al pobre Alan aún atrapado en el lago, donde encuentra una versión surrealista de Bright Falls. En este nuevo camino será ayudado por Zane y una versión imaginaria de Barry. Nuestro héroe deberá seguir una señal por medio de un teléfono para salir de este lugar oscuro. Y así anda caminando y tasajeando monstruitos oscuros. De vez en Como cuando se DLC, encuentra sí, con una tiene versión del DLC. mismo hablándole en unas pantallas todas raras. Hello, Michael. I want to play a game. Más tarde descubrimos que este ser diabólico es Alan mismo, tratando de evitar que nuestro héroe salga de esta dimensión por alguna razón. Ah, cabrón, decimos todos. Entonces Alan no quiere que Alan salga, o cómo, ya no entendí yo. Pero no hay tanto tiempo de pensarlo, porque Alan se enfrenta a un monstruo lleno de pantallas que controla el Alan diabólico. Se arman los guamazos otra vez. No one is safe. Enemy chaser! Alan vence y despierta en la cabaña del lago. Al parecer, aún sigue atrapado. Jajaja, Alan lerdo, fin. Sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado. Buenas tardes, mi gente. Vengo a ofrecerles el segundo DLC de Alan Wake. Ahora sí, con el final nuevo. Ya es Segundo el último DLC. capítulo. ¿Quién lo quiere? No, esto es una estafa. ¿Lo vas a querer o no? Bueno, va. A huevo, la historia continúa en especial 2, El Escritor. Alan sigue en la dimensión oscura y es guiado por Los Zane DLCs una vez tienen, más, quien le entonces. dice que deberá regresar a la cabaña donde todo comenzó pasando por un faro. Las cosas se ponen bien locas porque la ciudad se vuelve así bien pinche surrealista. Hay más monstruos y todo es por culpa de Alan Diabólico. Nuestro héroe se las arregla para llegar al faro y encontrar a su contraparte, ya que si no lo hace lo volverá loco. Total que para no hacerte el cuento largo, después de caminar un chingo y un chingo, después de pelear otra vez un chingo y después de evitar otros chingos de cosas, Alan encuentra su yo oscuro, lo toca y vuelven a ser uno mismo. Pero nada de esto ayuda porque nuestro héroe aún sigue en este lado maquiavélico. Bueno, dice el Alan, pues ya que estamos aquí hay que hacer algo para no volvernos locos. Así que se pone a escribir una nueva obra titulada Retorno. Que se acaba este juego y de repente el Alan piensa que ya logró salir y resulta que ya no. Y luego Barry solito en su casa escucha la voz del Alan y ya no supimos nada porque se paró la producción de más secuelas. Y apenas anunciaron que ahora sí ya continuará la historia, pero quién sabe para cuándo, seguramente en 5 años. Jajaja, qué mundo, fin. Y bueno, gente, hasta aquí dejamos la historia de Alan Wake, también conocida como El Escritor, que escribía mucho y... O sea, el mae sigue encerrado en la cabaña.
El mae sigue encerrado en la cabaña y la obra que está escribiendo es Return. Básicamente eso. Y entonces, si quedó encerrado en la cabaña, entiendo que en el 2, al menos al inicio, no sé si luego cambio, que es él quien está escribiendo la historia todavía. O algo así por el estilo, qué sé yo, man. Qué despiche de juego, man. ¿Ya entendiste? Mejor cállese. Mejor cállese, Prido. Ahora sí entendió, Carepingo Viper. Me vuelve a insultar y lo baneo. Ah, en el 2 es Alan Wake. Con razón. Ahora que está escribiendo en la salida de él, de la cocina, de la cochina cabaña. Ojalá, weón. Pero a saber, porque yo a lo que he escuchado del 2, tipo, no he escuchado nada de historia, pero de que es una fumada igual o peor. Perdóneme, no. Pero en fin, man, yo lo voy dejando por hoy ya. Peor. La puta madre. La puta que me parió, weón. Nos vamos a dormir más. Se cuidan. Buenas noches, más. Nos vemos no sé cuándo, porque esta semana lo que resta de semana lo tengo que hacer en trabajos, man. Así que eso. Se me cuidan. Seguro hasta la otra semana ya el Alan Wake 2. De hecho, Safer, póngamelo a descargar si puede, man, porfa. Si no, ahorita me meto a su cuenta para descargarlo de una vez y dejarlo ahí. Se cuidan, más. Buenas noches. Nos vemos. Gracias por pasarse. Hasta luego.